Bueno, a ver, el título no es de lo más repetitivo, probablemente de lo más atractivo seguramente. Y realmente mi idea es la siguiente, lo que me gustaría es... Sé que habéis estado viendo temas de seguridad en cloud, ¿no? Me parece, temas de análisis de riesgos, no sé, alguna cosa más, ¿no? En el desarrollo de aplicaciones, creo que también habéis estado viendo cosas, ¿sí? ¿No? Sí. Mi idea es la siguiente, aunque esto lo lógico sería hacerlo al principio, ¿no? O sea, cuando a mí quiero ver temas de seguridad, sería tendría más sentido empezar por aquí. Pero me gustaría daros un baño general, ¿no? Que es la seguridad. Si tendemos a pensar en seguridad en aspectos puramente técnicos, que por supuesto son importantes, pero la seguridad realmente es mucho más compleja. No quiero hablar todavía de ciberseguridad, si queréis ahora discutimos qué es eso de la ciberseguridad, porque me hace mucha gracia, recuerdo hace mucho, bueno, hace ya no sé de años, empecé a trabajar para un banco, ahora no trabajo en un banco, en temas de seguridad, y me acuerdo que la única pregunta que me hicieron en la entrevista técnica fue que si sabía lo que era la ciberseguridad. A lo que le contesté, pues, no sé, o sea, que nadie sabe lo que es. Se me gusta la palabra ciber, como acuerdo que ponen X, cosas de ese tipo, porque mola, pero no es más que lo de siempre, ¿no? Seguridad de los sistemas de información, seguridad de la información, o lo que queráis. Pero la cuestión es que el concepto es bastante general, ¿vale? Si queréis algo concretamos y os digo dónde lo veo yo. Pero en cualquiera de los casos, lo que sí que entra en juego en toda esta historia de la ciberseguridad es que hay un montón de elementos, un montón de procesos, un montón de capas que sirven para garantizar esa seguridad, ¿vale? Ciberseguridad. No quiero hablar solo de seguridad porque también podríamos estar metiendo aspectos de seguridad física que también son importantes y que también tienen que ver con la ciberseguridad, aunque no lo parezca, ¿vale? Pero bueno, que son, ahora lo veremos, ¿no? De gobierno, de gestión del riesgo, que habéis visto cosas, de cumplimiento y demás. Es verdad que yo os he dicho, bueno, vamos a hablar del tema del cumplimiento, pero más como algo, un hilo conductor que como que nos centramos en temas de cumplimiento, porque sinceramente, ni soy un experto en cumplimiento, ni me gusta, ni creo que para vosotros sea interesante que empiece a hablar de regulaciones y normas y os empiece a contar todos los requisitos que desiguen cada una de las normas, porque probablemente, y menos a estas horas, pues esto no lo vais a permitir, ¿vale? Entonces, lo que quiero es que veamos un poco pues, qué es la motivación, que es todo el tema de la ciberseguridad, el porqué, sobre todo últimamente. Vamos a mencionar algunos incidentes recientes. Algunos estaréis hartísimos de ir a hablar de él, que es el de WannaCry. De verdad no lo voy a contar otra vez porque lo habrán contado infinidad de veces, estaréis hartos. Pero para otros similares que ha habido previos a este, por ejemplo, bastante parecidos y que años atrás y que nadie hizo nada al respecto, ahora, sobre todo los que trabajamos en este sector, nos ha venido muy bien el WannaCry, porque las empresas han empezado a gastar muchísimo dinero, cosa que antes no hacían. O más bien han dejado de discutir sobre si es mucho o poco lo que les estás pidiendo por un determinado servicio. Pero no por un tema económico, sino por un tema de concienciación, es decir, porque de repente están dando cuenta de que este tipo de cosas, los incidentes, tienen coste, ¿vale? Y de hecho os ponía aquí, dentro de la motivación, y ya vamos a ello si queréis, que todo el tema de la ciberseguridad, la gestión de la ciberseguridad o el estar, que las compañías estén seguras y demás, las motivaciones son muchas, ¿no? Pero que tienen costes no puramente económicos, tienen costes reputacionales para las compañías, tienen costes de impacto mediático, ¿vale? De impacto económico, y probablemente eso es lo que más les preocupa. Sabéis de las compañías. Os hablo ahora mismo de WannaCry, por favor. De verdad que no os voy a contar. Supongo que no sé si os habrán contado incluso técnicamente cómo es, o qué pasó, o lo que se cree que pasó. Pero sí que era un punto de inflexión, ¿vale? Y no solamente en España, que hubo determinadas compañías que bueno, fue muy mediático por cómo salió todo el tema, pero en otros países, en el Reino Unido, por ejemplo, afectó a hospitales, que no es poca cosa. Estamos hablando ya no es un tema simplemente reputacional o un tema puramente mediático, que lo es, y un impacto económico como el que lo tuvo, sino que ya puede estar afectando vidas. Es decir, ya los terminales en el hospital, cuando se gestionan, por ejemplo, las entradas en urgencias, donde se prioriza la entrada de los pacientes, por ejemplo, en una urgencia, pues puedes poner que una persona no entre a tiempo cuando debería estar, o sea, sea atendida a tiempo cuando debería ser, ¿vale? Es decir, que no es trivial, estamos jugando con la vida de las personas, ¿vale? Entonces, realmente hubo un punto de inflexión, por supuesto en España, por descontado, pero en otros países, ¿vale? Entonces, bueno, que tiene impacto de todo tipo, ¿vale? Hay una parte en la que, sobre todo, acabaré ahí, ¿no? O sea, me gustaría contaros una historia y acabar hablando de gestión de crisis, ¿vale? De gestión de crisis en las compañías. Supongo que habéis sabido hablar de la continuidad de negocio, de los disaster recovery plans, como os habrán contado, de las contingencias tecnológicas y demás, pero la gestión de crisis al final es como el máximo de todo esto, ¿vale? Entonces me gustaría contaros una pequeña historia y llegar hasta la parte de gestión de crisis y contaros incluso cómo se ha llegado a un caso más o menos real, ¿vale? De hecho es uno de los que voy a contar ahora. El primero, estoy
de WannaCry, ¿no? Lo pongo no tanto porque sea WannaCry, sino para que os deis cuenta de que tuvo un impacto reputacional enorme, pero desde el punto de vista económico no tuvo un gran coste directo. ¿Sí que, o sea, ¿a qué me refiero con eso? El WannaCry, como todos los ransomware, casi siempre tienen como objetivo último el chantajear y obtener un rédito económico a cambio de oye, pues descifro tus dispositivos, o sea, tú me pagas, te doy la clave de descifrado y me lo doy, ¿vale? Pero si os fijáis, ese dato que os estoy poniendo real, o hasta donde se pudo saber, realmente solamente se recaudaron $130.000, que no es absolutamente nada. O sea, si pensáis en términos de a qué compañías afectaron, a cuántos dispositivos les afectaron, creo que me he puesto nombre de compañía, espero que no. No, y de hecho no os he puesto datos concretos, pero en algunas de las compañías que pasó en España afectaron a más de 5.000 PCs, ¿vale? A más de 15.000 dispositivos, si no recuerdo mal. Es una barbaridad, eso es enorme. Porque claro, decimos, son 130.000 lo que recaudaron, que no es nada, o sea, es que no merecía ni la pena, probablemente. Se dice que, bueno, porque se les fue de lo que preveían y demás. Pero para las empresas supuso un costo. Tener a todos los equipos de respuesta activados durante 2 o 3 días, que todos los empleados vayan, todos los costes que suponen retransformar un montón de PCs y demás, que en este caso solo afectó a la red de PCs. Si llega a afectar a la red de core de las compañías, en un banco, imaginaros, pues a lo mejor lo que había pasado es que se para el banco. Y eso tiene costes, por supuesto, de todo lo que supone volver a poner todo eso en situación de normalidad, pero sanciones económicas. De hecho, es una de las cosas que quiero que veamos con el tema regulatorio. No me voy a meter, de verdad que no me voy a meter en los aspectos regulatorios ni muchísimo menos, porque es insufrible, pero sí en los aspectos que son más relevantes que afectan mucho a las compañías. Y uno de ellos son las sanciones económicas que puedo suponer, más allá de los propios costes económicos que puedan suponer. ¿Vale? Bueno, y afectados de muchísima manera. Este es otro caso que además es el que quiero que veamos, si con tiempo llegamos a esto que os comento de la gestión de crisis, que es el de Saudi Aramco. Saudi Aramco fue en el año 2012, o sea, hace bastante más tiempo que este WannaCry, y fue algo similar, ¿no? O sea, el incidente no fue el mismo, esto sí que fue un ataque directo, un ataque dirigido. Una de las cosas que vamos a ver hoy es tipos diferentes de amenazas, ¿no?, que pueden afectar. Fue un ataque dirigido, y lo que hace el bicho es comprometer, pues, 30.000 estaciones de trabajo. No afectó a la parte industrial, digamos, de la compañía, pero sí que afectó a todas las estaciones de trabajo. Eso significa que la producción de Saudi Aramco, los petróleo y demás, se paró tardaron como 10 días, ¿no? 10 días en recuperar. ¿Sabes lo que los costos que supone superar una compañía petrolífera de ese tamaño? Estamos hablando de millones de dólares, ¿vale? Y si pensáis en términos de lo costoso que supone para una compañía, y por eso quiero contar las cosas de gestión de crisis, ¿os imagináis lo que es replataformar 30.000 PCs? O sea, quiero decir, echar cuentas. ¿Cuántas personas necesitáis? Supongo que habéis instalado PC, todos estáis aquí, habéis instalado, tenéis cara de instalar PC. Supongo que si pensáis en lo que puede suponer, venga, vamos a ponerlo fácil. Venga, ya tenemos una imagen clonada que lo que simplemente es pum, 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 la vamos a poner. Incluso a lo mejor lo vamos a hacer de manera distribuida. Ahora lo voy a poner fácil. Imaginaos en una red de gigabit, ¿vale? Una red Ethernet que tenéis dentro de una red interna, una LAN, que va a gigabit. Y tiene que replataformar también PCs. Cada uno de ellos pesa 40 gigas, a lo mejor la imagen, o 50 gigas. Y hay que transmitirlo a través de una red local. Es que es un cuello de botella, o sea, se cuaja todo. O sea, los switches se cuaja todo. ¿Vale? Entonces, no es trivial, eso es un problema gravísimo, ¿vale? Cuando está pasando a estos niveles. Os pongo para un día que estamos trabajando, y no sé si se ha crecido bastante profundo. Para una entidad que estamos trabajando, pensamos en términos de escenarios que podría afectar si te afecta, por ejemplo, a toda la red de cajeros, y no estamos hablando de los volúmenes. O sea, ningún banco en España, que yo sepa, tiene 30.000 cajeros. Son números mucho más bajos que eso. Y pensando que te entrara un ransomware y te cifraba todos los cajeros. ¿Vale? Dejan de funcionar a la red de cajeros. Por supuesto, reputacionalmente es un impacto, porque evidentemente es algo obvio, ¿no? Es decir, llegas y no funcionan los cajeros, incluso sale un pantallazo fenomenal con una calavera en la que te dice no sé qué, y que encima está dejando en ridículo la entidad. Vale, ahora hay que replataformarlos en una red. Pensad que cajeros hay en oficinas, pero también hay distribuidos, que también se llega por red, pero están distribuidos que no están en una oficina bancaria, que están pues, en un centro comercial y están en mitad de la nada. Y pensad que hay que replataformarlos. ¿Por red? Por supuesto que no.
cajero, vamos a poner que sean 5.000. Una entidad de las grandes en España rondará los 10.000 como máximo. 7-10.000 cajeros en toda España, en el territorio. Y ahora hay que replataformarse. De forma distribuida, ya hemos dicho que no. Mandar a las personas a cada una de esas oficinas, ¿no? Infernal. O sea, ¿a dónde los mandas? Se me ocurre eso, tener discos duros en disposición, plataformarlos y ir oficina por oficina, simplemente sustituyéndolos. ¿Vale? Que bueno, eso lo puede hacer en principio cualquiera. Alguien que tenga ya el cajero lo pueda entrar y decir, quito este disco y sumo este disco. Le mandas una guía en un papel y le dices cómo tiene que hacerlo. Vale, ¿cómo consigues 7.000 discos duros en 48 horas? O sea, ya puedes empezar a llamar al fabricante. Es imposible. O sea, sé que hay cosas que parecen triviales en cuanto dicen, no, bueno, es que se cifra. No, es que el problema es la vuelta a la normalidad. Y todo el impacto que se supone, y que volvemos a lo mismo, hoy en día hay un montón de regulaciones, luego pongo un ejemplo, pero hay un montón de regulaciones que afectan a determinados sectores, por supuesto a los sectores de telecomunicaciones, pero los sectores financieros, el sector banca, especialmente, que tiene unas sanciones enormes por pérdidas operativas, y simplemente porque el banco deja de funcionar, es que tiene narices el tema, o sea, te deja de funcionar, tienes pérdida y encima te sanciona porque has tenido pérdidas, o sea, que tienes pérdidas por dos. Y eso pasa, ¿no? Es así. No hace mucho ha habido una entidad española que adquirió otra entidad de otro país de la Unión Europea, que las cosas no salieron muy bien y parece que las sanciones económicas van a ser enormes, ¿vale? Con lo que ya supuso pues eso. Entonces, al final, todos esos son problemas y todo eso es una crisis. ¿Vale? Esta crisis tiene un montón de aspectos que no son la pura ciberseguridad, así que por supuesto es uno de los vectores principales por los que pueda llegar un determinado incidente de esta clase. ¿Vale? Un ataque de negación. Ahora vamos a hablar de distintos tipos de incidentes que supongo que habréis oído mencionar, pero bueno, vamos ahí. ¿Vale? Pero bueno, que os hagáis una idea que es complejo. ¿Vale? Posibles amenazas a la seguridad. Por llevarlo a aspectos más de ciberseguridad, supongo que de casi todo esto habéis oído algo, o bastante, no lo sé. A ver, ¿este es un Master Hero? ¿Esto no es un Master Hero? Master Hero. Ah, es de esta. Bueno, pero sé que hay más que empezará de ciberseguridad, o sea, no he visto cosas específicas. No, por eso, que sé que habrá uno que empezará. Bueno, no sé hasta qué punto habéis visto cosas de este tipo. Os voy a contar algunos ejemplos y además, incluso situaciones reales. Bueno, el tema de malware. Me gusta llamarlo malware, no virus, porque siempre se oye hablar de virus. A mí ya me suena hasta infantil, si os soy sincero. Y es verdad que lo de malware suena muy a palabra anglosajona, que lo es, evidentemente. Pero el virus es un tipo muy particular de malware. Son dispositivos que se propagan automáticamente, que se reproducen de forma automática y ya está. ¿Vale? Eso es un virus dentro de los distintos tipos de malware, ¿vale? Pero un troyano es un tipo de malware, no necesariamente se replica rápidamente. ¿Vale? En el WannaCry, por ejemplo, pasado tenían varias funciones distintas. Tenían una función de cifrado, como ransomware, pero al mismo tiempo tenía una función de lo que se llama gusanos, que es de replicación muy rápida y se extiende a través de una red rapidísimamente. El primer gusano que hubo, que de hecho se llaman gusanos del tipo de virus porque se llamaba worm, se llama gusano precisamente, no me acuerdo en qué año es, pero fue en el no me acuerdo cuándo fue, en el 70 ¿no? En el worm, ¿dónde fue? Bueno, no me acuerdo. Pero vamos, hace un montón de años. Quiere decir que lo que son los virus, el malware ha evolucionado muchísimo con el tiempo, ¿vale? Supongo que algunos, porque sois muy jóvenes para recordarlo, pero el obvio ese era tremendo. Algunos de los que estéis más cerca de mi edad, los 27 años que somos más o menos, eso, ¿tú recuerdas el I love you este? Era un correo electrónico que se mandaba precisamente con una carta de amor, entonces todo el mundo lo abría. Si te vieras a ver cosas que no te gustan ni tú, y vas y abres un correo que dice que te gusta. Bueno, esto sale fue muy mediático, fue de los primeros que salió en televisión, que yo recuerdo que salían los medios de comunicación, se hablaba de ello y demás. Fue salvando muchísimo las distancias, salvando muchísimo las distancias, fue como lo van a creer, ¿vale? Que salió en todos los medios, todo el mundo hablaba de ello y demás, no tenía nada que ver, lo que hacía era desbloqueaba el PC, pero hacía algo parecido. Y había otro que se llamaba Barote, no sé si está por aquí, que también salió por él, no sé si se acordáis, que salían unas barras en la pantalla, igual también fue bastante mediático. Bueno, que han ido evolucionando, ¿vale? Pero quizás si os fijáis, desde los primeros que se hicieron, que fueron en el año 49, que no eran virus en sentido estricto, es decir, no se pretendía hacer cosas malas, sino con el tema de Wargames, los primeros programitas que hubo, lo que hacían era intentar luchar varios programitas entre sí por quedarse con toda la memoria del PC, bueno, el PC, en el año 49 no el PC,
bastante vacío, ¿no? Pero lo que hacían era luchar, ¿no? Esto es lo que se considera que es como el primer virus que hubo, que realmente no fue tal. Luego el primer gusano, luego este que os decía, que fue la empresa Xerox, era un programa que se había hecho para monitorización de red y demás, era un tema que estaba diseñado para gestionar la red. Y se les fue de las manos y la saturó, porque se replicaban rápidamente y demás. Vale, entonces hay distintos. Pero sobre todo lo que ha cambiado en los últimos años, dejando, bueno, os pongo ahí ejemplos de las botnets, y por supuesto el ransomware y demás, es que, sobre todo en los últimos años, lo que ha pasado es que se están comercializando, que también se están comercializando, pero simplemente se están convirtiendo en un negocio. Esa es la gran diferencia respecto a hace unos años, o los primeros magos que hubo. Es decir, hoy en día, y os voy a poner dos ejemplos muy concretos, que se han comercializado. Por supuesto, el ransomware, ¿no? Para conseguir dinero, está clarísimo. Lo que es, te descifro, te pido dinero a cambio y te doy la clave del descifrado para conseguir dinero. Bueno, pues ya está. Pero, por ejemplo, y es que, de verdad, si buscáis, incluso yo creo que en YouTube los podríais encontrar, vídeos que se ofertan cibermalos para hacer ataques de denegación de servicio a compañías como servicio. Es decir, oye, pues un ataque de denegación de servicio de 400 gigabits durante 2 horas y tal, te cobra no sé cuánto. Un portfolio, o sea, que te sacan y te dicen, estos son mis servicios, me zumba aquí, me zumba la compañía que quieras, a cambio de un coste que además son muy bajos, es que te piden nada, o sea, es muy poco dinero. Eso, por ejemplo, se hace utilizando botnets. ¿Vale? Como una persona sola es imposible que haga un ataque de negación de servicio volumétrico. ¿Vale? De otros tipos podría ser que sí, pero un ataque de negación de servicio volumétrico una sola persona es práctico, no es imposible, no podría ejecutarlo. ¿Qué es lo que hacen? Que ha pasado muchísimo en la red incluso los medios de comunicación, de explotando las vulnerabilidades que hay en los routers, por ejemplo, de los fabricantes, no de los fabricantes, de las compañías telefónicas que te lo ponen, que no están actualizados, desde luego nadie los mantiene, pues te lo comprometen, ese dispositivo, y lo que van creando son dispositivos zombies, ¿no? Son dispositivos que tienen una bomba lógica para un determinado día, a una determinada hora, empezar una denegación de servicio, cada uno individualmente, pero claro, si eso ha pasado con millones de dispositivos a lo largo del mundo, pues entre todos están haciendo una denegación de servicio. O tienen simplemente una puerta trasera y se controlan de forma remota mediante un command and control. Ahora sí que es un poco como va eso. Desde un command and control y los activan en el momento dado cuando ellos quieran. Para un servicio como el que os estoy contando. ¿Vale? Eso son los botnets. Eso pasa muchísimo con los routers de dispositivos de telefonía o de routers para DSLs o para fibra. Pasa mucho con televisiones, con Smart TVs. Bueno, al final no dejan de ser hoy en día el sistema operativo, probablemente sea Android o algún otro tipo de dispositivo, algún otro tipo de sistema operativo que tiene sus vulnerabilidades como cualquier otro ordenador o como cualquier otro sistema operativo. Se explotan, se comprometen. Por supuesto, ya dejando al margen de hoy en día las teles también tienen cámaras y te pueden grabar y todo ese tipo de cosas. A mí me hace mucha gracia. El otro día yo tengo una LG en Smart TV y cuando la enciendes te dice algo que no tengas como tiene micro, te dice que no tengas conversaciones personal delante de la tele. Se vive y me caga. Que cuando entra mi mujer me vea la habitación. Son cosas absurdas. Pero es porque, bueno, sabes de estas que hay televisores que se activan por voz, igual que tienes el Oye Siri, pues tienes mensajes de voz, o sea, comandos por voz, ¿no? Entonces, está clarísimo que estamos monitorizando todo el rato. Y es verdad que ellos te dicen que no graban una conversación como tal, lo que hacen es buscar patrones, pero evidentemente eso está mandándose a un elemento que está probablemente en cloud, en la nube. O sea, obviamente sale de tu casa, es una información que sale de tu casa. Entonces, conversaciones personales o privadas en esa hora. El caso es que eso pasa, ¿vale? Y eso es un botnet, ¿vale? Entonces, lo que sí que ha cambiado mucho es el paradigma. Ha cambiado porque ahora se busca ganar dinero con él, ¿vale? Y eso en el fondo es un problema para las compañías, porque antes eran o gente con muy mala fe, si queréis verlo así, que lo que buscaba era realmente comprometer por ramo industrial, cosas de ese tipo, no dejar de ser búsqueda de dinero, o gente que se aburría mucho, o gente, los hackers, que es gente que, oye, que realmente lo que quieren es aprender, que lo que quieren, no voy a hacer apología de eso, pero me molesta muchísimo que se hablan de los hackers como si fueran malos o algo por el estilo, cuando no es un término que tenga esa connotación, no debería tenerlo. En todo caso, llamados criminales o como queráis, ¿no? Pero al final los hackers, pues, gente con cierta curiosidad y aprender, que muchas veces lo normal es que publiquen esas vulnerabilidades que encuentran y se lo comunican a las compañías con anterioridad. Además, si habéis estado, no sé si alguno estará un poco en el circuito de ir a eventos o congresos de seguridad, no sé, ¿habéis ido alguno?
por aquí no tiene, no sé si hay, seguramente habrá, no sé, pero hay apartamentos por todos en España y probablemente uno de los más chulos hoy en día es uno que hay en Albacete, que se hace todos los años, ya Villarreal, que se hace en septiembre, ¿vale? Que se llama La Marca Negra, que está muy chulo. Lo digo porque mantiene cierta autenticidad todavía, porque te vas a la Red.com, por ejemplo, en Madrid y demás, no tengo nada en contra de Román, que si me llega, me diría que no se le parece nada, pero bueno, se ha industrializado mucho, ¿no? Se ha convertido en más un rollo para contacto entre empresas y entre relaciones más profesionales, que está bien, o sea, tiene su función, pero bueno, ha cambiado bastante. Y luego hay algunos más underground, más o Hackambis o alguno de estos que es pues hackers, ¿no? Pero si os metéis mucho en ese mundillo, veis que realmente la gente en general, lo normal es que antes de en un evento publicar una vulnerabilidad que han descubierto, antes se la han comunicado a la empresa como mínimo un mes antes, ¿vale? Les dan tiempo a corregirlo. Entonces, yo creo que habrá que diferenciar eso. Pero dejando al margen de seguir diferenciando, o sea, quien sea que lo explote, ¿vale? Hoy en día lo que buscan casi siempre es conseguir dinero. Antiguamente, probablemente la autoridad, oye, pues quiero salir en los medios, porque bueno, ahora lo que se busca es esto, ¿vale? Eso como primer tipo de amenaza. Si queréis discutimos sobre qué medidas se pueden tomar contra el tema de malware, pero oye, por favor, si hay algo que os interese, queréis que me pare o que cambie de tema, hablamos de otra cosa, lo hacemos. Esto está bien. Si no, no quiero que os aburra, ¿vale? Luego, el tema del phishing, esto no afecta tanto directamente a las compañías, pero sí a los individuos, a las personas, ¿vale? El phishing, por cierto, viene de eso que os pongo ahí, de malware harvesting, ¿vale? Es que es un juego de palabras, ¿vale? Es recolección de pagos, no es de pescar como tal, aunque sí que es un juego de palabras con pescar, porque al final es lo que se busca. Su objetivo principal está clarísimo, es conseguir credenciales. Contra esto solo se puede hacer una cosa, o dos cosas. Concienciación, es decir, que la gente tenga cuidado con lo que hace, ¿vale? Y, que es lo que se suele hacer hoy en día, sobre todo en el empresarial, utilizar dobles factores de autenticación, ¿vale? Supongo que sabéis lo que son dobles factores de autenticación y de autenticación. Más adelante lo mencionaré para otro tema, pero sobre todo porque, por ejemplo, hay alguna regulación que ya empieza a exigirlo. Por ejemplo, hay una regulación que se llama PSD2 que no entró en vigor en España, como siempre vamos a hablar de todo, entraba en vigor el 13 de enero de 2018 y aquí ya sí eso. En el resto de Europa ya entra en vigor prácticamente en todos los países porque había que haber transpuesto la ley. Y una de las cosas que exigen es para temas de medios de pago, ahora sí que os lo cuento. Pero una de las cosas que exiges para hacer pagos, conocéis, bueno, seguro que conocéis Bizum o Twitcash o alguna de estas. Básicamente es para regular ese sector, ¿vale? Es decir, bueno, hay quien dice que es para quitar a los esquemas de las tarjetas, a RedSys y toda esta gente, y ir contra 4G y compañía, y que los teléfonos o los bancos o las entidades financieras puedan ser utilizados los dispositivos móviles como medios de pago directamente. El pago con el móvil, no con NFC, que es lo que se hace hoy en día, pero en NFC es lo que vas contra una tarjeta de crédito, ¿vale? Que es distinto. Es para sustituirlos, o dicen que es para sustituirlos. Bueno, el caso es que se ha regulado y una de las cosas que exigen es que para hacer una operación, una transacción, una iniciación de pago, ya se haga con doble factor, sí o sí. Está regulado, exigen que se haga, ¿vale? Luego lo cuento un poco mejor. Pero va por ahí. El caso es que es lo poco que se puede hacer, porque al final es, si a ti consiguen quitarte el día de un informe de alguien como contramedidas para phishing, es poner contraseñas muy complejas. ¿Qué maldad? O sea, como si te metes un chorro, como si le pones el Quijote como contraseña, pero qué maldad, si ya te la has conseguido. No, te prometo que lo viene en el informe, ¿eh? De verdad. Me parece ridículo, pero bueno. Entonces, realmente no puedes hacer más que eso, o eliminar el concepto de contraseña. En el tema que hablabas antes del móvil del doble factor para pagar, ¿cómo el doble factor ¿dónde está el segundo? Esa misma duda que tienes tú, tiene muchas entidades bancarias. No entienden todavía lo que es un doble factor. Os lo cuento ahora, ¿vale? Que si me da igual ir dando saltos. El doble factor básicamente es utilizar dos de tres cosas, ¿vale? Que es algo que sabes, algo, por ejemplo, algo que tienes, algo que eres, ¿vale? Combinados en dos y esta es una de las cosas que se le olvida a todas las compañías y con multicanalidad. Es decir, el factor que uses tiene que venir por dos canales diferentes necesariamente, ¿vale? Cosa que hoy en día no se hace casi nunca, ¿vale? Eso nosotros nos llamamos como doble factor de verificación, que no doble factor de autenticación, y además se suele utilizar mal. Ahora os cuento bien cómo se debería utilizar. Pero los dispositivos móviles que se suele utilizar en día la huella. Siempre y cuando, por ejemplo, la huella biométrica. O sea, la huella dactilar es una huella biométrica, es algo que eres. Y si antes has tenido que meter una contraseña, es algo que sabes, ¿vale? Por ejemplo, ¿habéis visto en bancos que te piden tarjeta de coordenadas? Vale, eso es algo que tienes, ¿vale? Lo ideal que sería, pero
Es que luego esto hay que entender que las cosas tienen que ser prácticas. Ahora cuento cosas que estamos incluso nosotros proponiendo a empresas. Sí, porque las coordenadas de hecho se están intentando evitar, ¿no? se están intentando evitar, pero realmente son mucho más seguras que cualquiera de las otras cosas. Porque si no la tienes físicamente, no tienes el doble factor. ¿Vale? Lo que pasa es que es poco práctico, es poco usable. Estamos completamente de acuerdo. Ahora te voy a decir una que propuse yo hace mucho a una empresa. Si lo ves dentro de poco, pues ya decir, eso sí es necesario. No, porque no tiene mi caso. Pero, bueno, de hecho ya salió con los iPhone X. La historia está en que tienes que utilizar multicanalidad. ¿Por qué digo lo de la multicanalidad? Ahora en día está pasando, y además es que me hace muchísima gracia, una entidad bancaria, por ejemplo. Tú ordenas una transferencia, has tenido que meter tu usuario y contraseña ya para iniciar sesión en la aplicación, ¿vale? Ya has metido algo que sabes. A veces te lo vuelven a pedir, hay algunas entidades que lo hacen, lo vuelven a pedir por si acaso, ¿vale? A la hora de hacer una transferencia. Y para ejecutar esa transferencia te mandan, por ejemplo, un SMS al móvil, un OTP, un one-time password, ¿vale? Pero está llegando al mismo dispositivo. ¿Eso qué significa? Que si a ti te consiguen las credenciales y es verdad que tienes que tener el dispositivo, vale, pero si te compromete el dispositivo, y lo que le pasa a muchísima gente, que vale, a lo mejor tienes la pantalla de desbloqueo, pero luego la aplicación tiene las credenciales guardadas, que es lo normal, es decir, normalmente ya las tienes guardadas, y el OTP te llega al mismo dispositivo móvil, pues estás en las mismas, ¿vale? ¿Qué debería hacerse correctamente? Y por ejemplo, ¿qué es lo que se hace en las empresas a conectar una VPN, por ejemplo, es lo normal? Lo que suelen darte es un token, por ejemplo, un token RSA, ¿vale? Que te genera un OTP, ¿vale? Entonces tienes que tener el token, tienes que tenerlo físicamente separado. Entonces es mi caso, ¿vale? Yo tengo aquí el PC, me quiero conectar por VPN a mi empresa, a mí me pide una contraseña y me pide el OTP, ¿vale? Y ese OTP es me lo da un token que lo tengo separado, ¿vale? En este caso, como tengo vía digital, tengo un móvil, ¿vale? Yo los móviles no parecen igual. Pero ahí sí que hay multicanalidad, es decir, me están pidiendo una password para iniciar y al mismo tiempo el OTP. Por cierto, y voy a regresar un poco más. Los OTP siempre deben utilizarse de una manera y siempre se utilizan mal. Siempre se utilizan mal, por definición. El OTP debería utilizarse siempre en combinación con la password, al mismo tiempo. ¿Vale? De hecho, y no porque sea mi empresa, el primer sitio donde lo he visto ha sido mi empresa. ¿Vale? Y no es, o sea, nos dedicamos a ciberseguridad, proveemos servicios de ciberseguridad, pero no somos una empresa de seguridad, no somos una empresa de mantenimiento, un Kaspersky ni uno de estos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si tú pides la password por un lado y dices, es válida, ya sé si es correcta o incorrecta, y luego te pido el OTP, la password la podrías sacar por fuerza bruta o por diccionario, porque puedes ir probando hasta que salga correcta. Y cuando te salga correcta, entonces ya te pido el OTP, ya solo tengo un problema que salvar. Si te están pidiendo las dos cosas a la vez, es decir, si la forma de hacerlo, vosotros supongo sabéis programar esa cosa, ¿no? O sea, tú para hacerlo bien, ¿qué es lo que harías? Lado cliente. El lado cliente es se mete la contraseña y el OTP seguido. Contraseña y OTP, todo seguido. ¿Vale? Haces un hash de eso y mandas ese hash. ¿Vale? Por supuesto tienen cada cifrado y todo ese tipo de historias. ¿Vale? En el otro lado, el OTP lo saben generar porque tienen la semilla y todo lo demás, y basado probablemente en la hora, minuto, segundo, milisegundo en el que estás, tienen el OTP que corresponde al instante en el que lo has hecho y su password, la password lo tienen guardada, probablemente en un hash. Si la tienen la más guardada en un hash, que es como debería estar, a la hora de enviarlo lo que habríamos hecho es genero el hash, genero el OTP, o sea el hash del OTP, hago un hash combinado y lo mando. Y en el lado contrario lo mismo, hash del OTP, combino con otro algoritmo hash, yo qué sé, no es SHA1, es SHA1 y es SHA512 para la combinación de los dos, se me ocurre, ¿vale? Digo que tenga que ser así. Compruebas si son iguales que el que te ha llegado, entonces es correcto, ¿vale? Pero al mandarlo al mismo tiempo, tú no puedes diferenciar en qué parte es la parte del password y qué parte. Digo, si alguien hiciera un man medio y se metiera por el medio, lo capturar. Si consigue el hash y luego hacerla por fuerza bruta, o sea, tú lo que entendí, por fuerza bruta, o reverseando, ¿qué es lo que harías? Captura muchas tramas y al final, en teoría, aunque el hash no es reversible, en teoría los hashes no son reversibles, depende de cuál sea, porque ya se han roto, las SHA1 y las SHA2 ya se han roto, ¿vale? Podrían, en teoría, reversarle y darle la vuelta. Pero como cada vez que tú lo mandas, el patrón es distinto, no serían capaces de sacar por patrones, no serían capaces de sacar por otro patrón. ¿Vale? Debería hacerse así siempre. Lo que pasa es que, por ejemplo, en aplicaciones móviles eso es poco práctico. Bueno, tampoco me parece tan poco práctico, porque podrías decir, oye, en el momento de hacer la transferencia, en vez de pedirte crear entidades bancarias, que lo que hacen, te piden la password otra vez, la de entrada de la aplicación, y luego te mandan un SMS y demás. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? En el momento de iniciar la transferencia, de pedirla, que manden el OTP, y ya lo que te pido no es el OTP, sino la password con el OTP. Y lo escribes todo a la vez. Vale, eso, así es como debería hacerse correctamente, no hace nadie.
En cualquiera de los casos, segundo factor de autenticación siempre tiene que tener multicanalidad, por lo que os decía. Porque si comprometen el mismo, si todo viene por un mismo dispositivo, si es que hoy en día hay aplicaciones, los dispositivos móviles, los iPhones los hacen, los Android lo hacen. Cuando llega un SMS que ven que es un OTP, automáticamente te lo sugieren para meterlo en el texto. Es que podrías tener una aplicación que lo capturara. Es verdad que ahora utilizan Sandboxing y una aplicación no puede invadir el espacio de las otras y todo ese tipo de historias. Teóricamente, bueno, teóricamente no. Desde luego en iPhone todavía no se ha conseguido romper, en las últimas versiones por lo menos. En Android es un impuesto, ¿vale? Pero bueno, no se ha podido. Pero bueno, que sí, claro, es que imaginar una aplicación que tú tengas instalada que estamos utilizando los SMS puede capturarlo. Tiene 1 minuto para hacer la transferencia, lo que dura más o menos la caducidad del OTP. ¿Vale? Entonces, la multicanalidad es clave en el doble factor y no se hace. Y hablando de lo que me preguntabas antes del tema biométrico. Es verdad que si tú tienes un dispositivo móvil que tenga huella y tú desbloqueas con la huella y entras en la aplicación con la huella y luego te la pide la huella para hacer la transferencia, pues estás haciendo un pan como vosotras, no sirve de nada. ¿Vale? Estamos de acuerdo. Cosas que se están proponiendo ahora y que se están empezando a ver. Algunas entidades ya empiezan a hacer algo parecido. Hay una entidad que ya lo hace, lo voy a decir, 4B. 4B ya lo hace. Ya lo que hacen es, no con las aplicaciones, con las tarjetas, me da igual, pero lo que hacen es, tienen por detrás unos motores de riesgo que van sacando patrones de comportamiento. ¿Vale? Entonces, en función de, si utilizáis tarjetas y habéis viajado algún día fuera de España, por ejemplo, o a un país fuera de la Unión Europea, de repente veis que os llega un SMS que os dice que estás haciendo una compra en un sitio donde, bueno, está claro que está pensado para detectar fraude, pero hay compañías que lo que empiezan a hacer es, empiezan a sacar un patrón de comportamiento, por ejemplo, para los pagos, para las tarjetas, pero puede valer para las transferencias bancarias también, puede valer para lo que queráis, y lo que hacen es que van estableciendo un perfil de riesgo. Y entonces, para determinadas transferencias, cuando el riesgo es inferior a una determinada cantidad, no te pide todo el factor, por ejemplo. Dice, oye, son transferencias habituales, por un importe bajo, las estás haciendo por la geolocalización en tu ciudad, que es donde vives, las estás haciendo a una hora normal, utilizan distintas variables y con esa, la IP, por ejemplo, la IP de tu casa, que ya la saben, evidentemente, porque ya lo tienen registrado, y entonces, en base a eso, te van sacando un perfil de riesgo. Si el perfil de riesgo se dispara, porque alguna de las variables, por ejemplo, no estás donde normalmente sueles estar a la hora en la que lo estás haciendo, la IP no es la de tu casa o es una muy rara, o estás en otro país, por ejemplo, que no es raro. Entonces, como ven que el perfil de riesgo se ha disparado o supera un determinado umbral, entonces te pueden pedir el doble factor. Cosas que, por ejemplo, estamos proponiendo nosotros. Hoy en día ya con iPhone X se puede hacer, hasta ahora no se podía, que es la captura de la cara. Es decir, en el momento de hacer la transferencia, que se valide con la cara. ¿Vale? Sé que suena un poco fantasía o que dices, bueno, te puede obligar siempre a poner la cara así o dormido. Hay gente que dice, no, puedes ponerte dormido y tienes que tener los ojos abiertos, dicen. No sé, no tengo un X, o sea, no lo he probado, pero con un dedo de corazón, ¿no? Pero, por ejemplo, eso se puede hacer de manera continua. Es decir, es que la aplicación está funcionando siempre y cuando el que está enfrente de la aplicación sea la persona que... ¿Eso no lo hacía un banco? ¿Ah, sí? ¿El tema de la devolución de la cara? Puede ser que lo utilicen... No, puede ser que la lo aplicación. No, por eso, que ahora ya puede ser que sí, porque como ya... En el BBVA, creo que era, lo usaba. Podría ser que ya el BBVA lo tenga, al final son los que más digitalizados están. Podría ser. Podría ser. Bueno, pues una de las cosas... Que podías firmar, es verdad, podías firmar un contrato eso sí. con la cara. Eso sí, eso sí se puede. No, eso te voy a dar una explicación, pero tiene otro problema. Tiene otro problema regulatorio que os contaba antes. Eso es lo que llaman... lo utilizan en inglés muy hortera, pero es como onboarding o algo así, me parece que lo llaman, que es hacer contratos de forma digital. O sea, el darte de alta una cuenta, un producto, de forma digital. ¿Vale? Eso ya hay entidades que lo están haciendo, BBVA lo hace, OpenBank están en ello, me parece, hay varias entidades. El problema está en que hoy en día en España todavía la legislación exige que en el momento de haber firmado un contrato tiene que haber una persona física que te identifique físicamente. ¿Vale? Una persona. Es decir, que al final pues tienes que ir a una oficina bancaria donde tienes que ponerte delante de una persona y decir, soy yo. Soy yo. Y entonces ya sí eres tú. ¿Vale? O sea, una persona no la puede engañar o una máquina así, ¿no? Pues eso dicen. Entonces, todavía hoy en día te exigen que sea así. No recuerdo la regulación que lo exige. Es algo de Banco de España, seguro. No sé, no circular o alguna regulación que exija, ¿vale? Pero ya exige, o sea, ya se exige eso. Pero evidentemente sería lo ideal, cosas que por ejemplo se están proponiendo. Hoy en día los DNIs, los pasaportes electrónicos están digitalizados por imagen, ¿vale? Con una aplicación, cualquier aplicación de identificación de patrones o de búsqueda de patrones
delante se corresponde con el del DNI y tú, por ejemplo, pudieras poner el DNI para leerlo por NFC en el móvil. Hoy en día los móviles tienen NFC. Pones tu DNI y si la imagen que viene en el DNI que estás presentando se corresponde con la persona que está delante, para mí me parece mejor que eso. Sí, o puedes hacerlo. Puedes suplantar la cara a otra persona y al mismo tiempo robar el DNI y ponerte delante. No sé, me parece más complicado que ir a una oficina y ponerte peluca y no sé qué, intentar. O sea, sé que os parece absurdo esto que os estoy diciendo, puede sonar a fantasía, pero porque en España tenemos los DNIs y todo está como muy industrializado y todo lo tenemos muy interiorizado. Pero en el Reino Unido, por ejemplo, que no tienen DNI, uno de los principales delitos, después del primer delito o el segundo delito más habitual en el Reino Unido es el de suplantación de identidad, ¿vale? Para crear cuentas bancarias y demás. Porque la forma en la que se identifican casi siempre es con tarjetas de crédito. O sea, como no tienen DNI, pues para decir que yo soy yo te enseño una tarjeta donde pone mi nombre y te digo que yo soy yo. Entonces, sí, ha sido eso. ¿Hay alguna ascendencia británica aquí? Sí, que por la está en una isla. Si es que el problema, bueno, te voy a decir la tarjeta de la seguridad social, o sea, te piden un montón de documentos. Pero en el Reino Unido, por ejemplo, hay policías que se dedican a notificar a la gente, les abren la basura y les enseñan con todos los papeles que tienen en la basura cómo podrían suplantar esa identidad. O sea, son actividades de concienciación que hace la propia policía, ¿vale? Porque si veis los papeles que tiramos, empiezan a tirar. En el Reino Unido, si no recuerdo mal, te piden. Es que es un círculo que se mueve, ¿no? Pero te piden pues, un recibo de luz, agua, gas, me parece que te piden varias cosas para poder demostrar que tú eres tú. ¿Vale? No tiene tampoco la partida de nacimiento, me parece, no es exactamente como va. El caso es que te piden una serie de papeles, pero papeles que en una casa normal, o sea, con un contrato que tengas ya firmado, o un contrato de empresa o algo por el estilo, que es normal que a lo mejor un recibo lo tires a la basura, pues ya tienen uno de los primeros papeles. Entonces, una de las cosas que hace la policía es eso, es enseñarles o sea, dar sesiones de concienciación a la gente por los barrios, para que, ¿no? Precisamente porque lo utilizan en España, nadie tira el DNI a la papelera, que es la basura, entonces como lo que te van a pedir es el DNI, pues se acabó la discusión, ¿vale? Pero, bueno, no se sabe, pero vamos, en principio, no. ¿Vale? Bueno, que el phishing va por esa línea, ¿vale? Y las medidas que se pueden tomar hoy en día pues, son realmente pocas, ¿vale? Concienciar a la gente y poco más. Las compañías, una de las cosas que hacen es poner mensajes en las pantallas principales, donde te dice nunca pedimos información por correo electrónico y todo ese tipo de cosas, pero como la gente tampoco se lo lee, en el fondo no sirve de mucho, ¿vale? No es muy práctico. Porque al final dependes de actos de buena fe del usuario, de la persona que está detrás. Y en el fondo todos somos bastante ingenuos. De hecho, casi todas las compañías contratan a empresas que nos dedicamos a ciberseguridad para hacer campañas de phishing dentro de la compañía. No tanto para clientes, eso no se hace. Te van a contratar para que hagan phishing a los clientes del banco, pero sí que a los empleados del banco para garantizar la seguridad del banco, ¿vale? Y escuela hay mucho. De hecho, ahora sí que les vamos a hablar de un ataque dirigido, cómo se hacen, o cómo lo haría yo si tuviera que hacerlo, pero yo no lo haría. A ver, el segundo tipo de... O sea, hemos visto malware, hemos visto phishing, hemos visto ataques dirigidos. Los ataques dirigidos hoy en día son los más complejos con diferencia, ¿vale? Las siglas en inglés, a mí me gusta mucho el término en español, ¿vale? Porque me parece muy potente, ¿no? Pero en inglés se llama Advanced Persistent Threat, ¿vale? Que es amenaza persistente avanzada o algo así. Un día oí en una conferencia, me gustó mucho, por cierto, la definición, alguien dijo que eran, bueno, amenaza es una amenaza, ya está, saben qué significa, ¿no? Pero lo de persistente y avanzada se referían, en la definición que dijeron, que yo nunca lo pensé así, es que es avanzado en tanto que los perfiles que lo realizan es gente con un nivel muy alto, ¿vale? O sea, una PT no lo hace un script kid, no lo hace alguien que está aprendiendo, o sea, es imposible, ¿vale? Por el ciclo de vida que lleva. Veis la cantidad de pasos que lleva a hacer una APT, y una APT contra una compañía puede llevar meses, ¿vale? Puede tardar 8 meses, 9 meses, un año en llegar hasta el final, ¿vale? Entonces, de ahí viene lo del persistente, ¿vale? Es que realmente es mantenerlo mucho en el tiempo, es muy sigiloso, buscan siempre como objetivo final, siempre, por definición, una APT es llevarse información de la compañía, siempre, por definición. Hay excepciones, ¿vale? El de Saudi Aramco que os contaba, fue una APT, fue un ataque dirigido, pero su objetivo era hacer daño a la reputación a la compañía. Parece ser, ¿vale? O sea, que lo que se buscaba era más dañar a la compañía como tal, pero generalmente es llevarse información, ¿vale? De hecho, si fijáis en el ciclo de vida, os podéis encontrar distintos ciclos de vida, pero todos más o menos tienen lo mismo. Hay
hay una primera parte, ahí lo hemos llamado Define Target, ¿vale? En otros sitios lo suelen llamar como investigación del entorno o por el estilo, que es entender al objetivo, ¿vale? Es decir, investigar. Hoy en día la verdad es que las compañías lo ponen súper fácil y los empleados de las compañías ni cuentan. Voy a terminar de contar el ciclo de vida y les contaría cómo, si tuviera que intentar comprometer la segunda de una compañía yo, cómo lo haría, ¿vale? Entonces te dicen, definir el target, oye, voy a poner una compañía, he decidido que quiero ir a vuestra compañía porque tiene información, porque puedo robar. Por ejemplo, ¿os acordáis? Hace cosa de año y pico, yo creo que fue, un banco polaco, si no recuerdo mal, que comprometieron la red SWIFT. ¿Sabéis lo que es la red SWIFT interbancaria? Los bancos entre sí se hacen transferencias interbancarias a través de red SWIFT, ¿vale? Es una red, se definió un protocolo de intercambio de transferencias. Como nosotros hacemos una transferencia entre personas, pues ellos hacen transferencias entre bancos, ¿vale? Ahora os cuento cómo funciona, es importante entenderlo. Pues es interesante entenderlo. En caso se comprometieron, vieron una vulnerabilidad en el protocolo en sí mismo, en cómo funcionaba, y en una entidad que no lo tenían bien configurado, ¿vale? Entonces fueron capaces de hacer transferencias en nombre de ese banco a otros bancos, ficticios y demás, me robaron millones, pero muchísimos millones, al propio banco. ¿Vale? Eso fue un ataque dirigido, evidentemente, y eso llevó por los meses que llevó. Y luego ha habido más incidentes que han comprometido la seguridad de entidades financieras, comprometiendo la red SWIFT, ¿vale? Es un ataque dirigido. Entonces, oye, yo decido que voy a por un banco, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene dinero, ¿vale? ¿Cuál? No sé, pues empieza a investigar distintos bancos, empiezan a hacer escáneres de vulnerabilidades, en entornos públicos me refiero, para ver un poco el nivel de madurez que tienen. Hay muchas herramientas que habréis visto, Shodan, por ejemplo, habréis visto, por ejemplo, Qualys o cualquiera de estas herramientas que ponen servicios gratuitos donde te hacen escaneos un poco de las direcciones IP públicas y ves, te sacan sobre todo información pues, de si tienen fotos de cómo los tienen, si tienen certificados digitales, la robustez del certificado digital, la caducidad, qué algoritmos de cifrado utiliza, cifrado y desfaseado. Es decir, bueno, te sacan información. Bueno, pues puedes ir investigando lo mismo que hacen compañeros de manera lícita que contratan para ello, que es ver cuál es tu nivel de exposición, ¿vale? Y en función de eso extrapolan, oye, pues parece que más o menos está expuesto, ¿vale? O su nivel de madurez es el que sea. Luego, por ejemplo, las redes sociales ayudan muchísimo, ¿vale? Y sobre todo LinkedIn, es una pasada, ¿vale? Tú empiezas a ver entidades financieras, os pongo nombres españolas, porque no pasan bancos. Santander, por ejemplo, utilizan varias factorías, se llaman Produban y Isban. No sé si sonarán Isban y Produban. Produban es la que lleva la infraestructura, la parte de infraestructura, ¿vale? Y Isban es la que lleva el desarrollo del software, ¿vale? Pero empiezas a mirar en LinkedIn empleados que trabajan en Produban y Isban, y tienes colección. Te dice, yo he instalado el sistema Windows en Produban. Por ti. Porque ya sé que tienes acceso al sistema. ¿Me lo estás poniendo? A huevo. Por cierto, en todas las regulaciones, una de las cosas que suelen exigir es la concienciación de los empleados. Y hablando de políticas, que es una de las cosas que tenemos luego que sea de pasada, una política, por ejemplo, puede ser de buen uso de las redes sociales. Es decir, concienciar a los empleados e incluso exigirles, incluso por norma en toda la compañía, pues no publicar determinadas informaciones. Oye, lo vamos a comprobar, pero no pongas campeón que es administrador del sistema. Y que encima era de Windows, por ejemplo. O de Z-Series, que bien, que el tío administra el core. De tirón, que no pasa ni por los sistemas distribuidos. O sea, lo voy a flipar, ¿vale? Seguro que administra Swift, ¿vale? Entonces, eso es el análisis, la parte de exposición, ¿vale? A ver hasta dónde llegamos. Luego, create a file malware, es decir, o initial footprint, que depende de algunos estilos llaman de una manera de tener otros. Bueno, está diciendo define target, bueno, set target, os he contado todo más o menos. Vale. QA de detección y infect de target, esos dos que normalmente es el initial footprint, es decir, entrar por primera vez. Hay distintas maneras de hacerlo, que es o directamente lo normal, ¿qué sería? Oye, busco un determinado objetivo, intento mandar un malware dirigido, que no es lo mismo que un ataque dirigido, ¿vale? Un malware dirigido es un malware diseñado para una determinada entidad en particular, ¿vale? Tiene codificados los ficheros de configuración de direcciones IP de ese banco en particular, por ejemplo, o de esa entidad en particular, un malware dirigido. En muchas ocasiones ese malware suele ser algún tipo de troyano, ¿vale? Que lo que hace es un dropper que suelta una piececita, que esa piececita lo que se hace es establecer, por ejemplo, una shell inversa, una comunicación hacia afuera. ¿Sabes lo que es una shell inversa? Pues se le llama inversa. Bueno, es una shell, obviamente, pero la llamada se hace de dentro hacia afuera. ¿Por qué se hace de dentro hacia afuera? ¿Por qué creéis que la llamada se hace de dentro hacia afuera? Porque el firewall va de fuera hacia adentro. Porque normalmente las comunicaciones, es una obsesión que tienen todas las compañías en establecer reglas de firewalls o reglas de acceso, de control de acceso, siempre para controlar lo que ocurre de fuera hacia adentro. Me voy a poner
una situación muy drástica, pero es que es un error. Si no pasa nada porque un ladrón entre en la cámara acorazada, el problema es que salga con dinero. A mí que entre y se quede ahí dentro, pues al día siguiente le dan una paliza, pero no se ha llevado dinero. Si lo que hay que controlar es la salida, no la entrada, ¿vale? Y siempre las entidades se olvidan de controlar la salida. Es verdad que son mucho más difíciles de administrar, ¿vale? Porque claro, hoy en día lo que se utilizan es proxies y cosas de tipo, como whitelisting, si lo hacen muy bien, pues a lo mejor cortan todos los protocolos que no sean HTTP y HTTPS salientes, por ejemplo, y todo el tráfico enrutado, todo el tráfico que vaya a HTTP o HTTPS pase sí o sí por proxies. Y los proxies que conocen la capa 7, conocen el protocolo HTTP o HTTPS, pues son capaces de controlar más que todo lo que se está haciendo, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, la exfiltración no se hace solamente por HTTP o HTTPS o otro tipo de protocolos, incluso puede ser a medida. Yo he visto, literalmente lo he visto en malo, que directamente se lleva información a base de llamadas DNS. Registros DNS, trocito. En los records, en los registros del DNS, tú tienes los registros de consultas de DNS, montas un DNS fuera y tarda la hostia. O sea, puedes imaginar que a 200 una base de datos de 5 teras puede tardar meses en salir, pero no es nada ruidoso. He visto utilizar command and controls cuentas de Gmail. Sí. Me consultan el Gmail y el buzón, lo que tiene el cuerpo de los correos son comandos escritos. Es un protocolo, define un protocolo propio, el cuerpo del correo, donde está ya un lenguaje, o sea, el protocolo, entonces recibe las órdenes leyendo los correos electrónicos de Gmail. ¿Vale? Mal hecho por las compañías, pero todas las compañías suelen dejar navegar a Gmail, que por cierto lo hace por HTTPS, y entonces ningún proxy analiza el contenido, porque está cifrado punto a punto, desde el dispositivo hasta el servidor. O sea, si yo tengo tunelado por HTTP, por SSL, me da igual, tengo el tráfico desde el PC hasta el servidor de Gmail, todo lo que pasa en medio le puedo poner lo que me dé la gana, de dispositivos de seguridad, anti-malware, IDS, lo que te dé la gana. Pero es que está tunelado, está cifrado, no pueden verlo. Puedes romper el túnel, ¿vale? Que es lo que se hace hoy en día, pero requiere una capacidad de procesamiento altísima, ¿vale? Se ponen appliances físicos porque requieren de un procesamiento enorme, porque tienen que estar cifrando y descifrando en tiempo real y analizando el tráfico en tiempo real. Y además, compañías, por ejemplo Google lo hace. Si tú a Google te conectas y rompes el túnel, es que ellos utilizan un certificado en el lado cliente, en el lado servidor, que te ha proporcionado un intercambio, por ejemplo, con RSA, ¿no? Te ha hecho un intercambio de clave pública privada. Si saben que no es la que se corresponde, ¿vale? Con la que se intercambió con el cliente, y utilizas un navegador de Google, el Chrome, por ejemplo, se pone en rojo, porque está el túnel cortado, entonces lo ves, ¿vale? O sea, hay soluciones y se puede hacer, pero bueno, no es trivial, ¿vale? Entonces, entonces la serie inversa que os estaba diciendo, pues al final es una comunicación de dentro hacia afuera que lo que hace es permitir lanzar comandos de forma remota desde el command and control, el dispositivo o el servidor que controla los periféricos o los dispositivos que están comprometidos. Suele ser SEL, ¿por qué? Porque normalmente incluso el operador, el que está detrás de la SEL inversa, es alguien, es un especialista, es alguien que está haciendo algo. O sea, no es simplemente se mandan comandos y demás, sino que entra y empieza a cacharrear y empieza a ver por qué movimientos laterales. De hecho, en el siguiente no es el compound ese, es llamar a command and control. Es decir, yo consigo comprometer con un malware, un dropper o algo así, consigo que se ejecute, que haga una llamada hacia afuera. Normalmente eso suele ser relativamente fácil, aunque parece mentira, que es facilísimo, es tremendo porque las compañías suelen permitir Dropbox, por supuesto Facebook, bueno, redes sociales con poco suerte depende del banco, ¿no? Pero en principio no tiene por qué. Bancos, o sea, dominios de bancos y demás, empiezas a monitorizar no solo y demás dominios que están disponibles y demás de entidades financieras y ves cómo se les olvida renovarlos y pagarlos si están disponibles. Por ejemplo, entonces ese tipo de cosas se pueden utilizar. El caso es que, bueno, se establece esa comunicación, luego normalmente suele haber pues, una fase de reconocimiento de la red interna, ¿vale? Para hacer algún movimiento lateral, o bien dentro de la misma red, o ya pivotando, es decir, saltar a otra red. Es lo que os decía antes con el tema del administrador de sistemas de una factoría del banco, no quiero hablar ahora en particular, ¿vale? Si consigues comprometer el PC, ¿qué creéis que suele pasar en el PC de un administrador de sistemas? ¿Qué suele tener? Tiene el PuTTY, tiene el Technical Services, tiene todas las contraseñas guardadas como un campeón. Y normalmente si la autenticación con el acceso a los servidores, por ejemplo Linux, los hacen con certificados, con hashes y demás, por supuesto están guardados. Porque tienes scripts ya que lanzar desde el PC, porque es un comienzo entrar al servidor y hacer no sé qué.
¿vale? Con lo cual, si comprometes ese dispositivo, que es un PC, o sea, no salta ni la red de usuarios, la red blanca, a lo mejor de administración de la empresa, pero no deja de ser una red de usuarios al final. Si has conseguido comprometer ese dispositivo, lo mismo te saltas el resto o simplemente empiezas a moverte lateralmente hasta que encuentras alguno de los otros dispositivos de otros administradores que sí te lo hacen. A lo mejor has tenido mala suerte y con el que has caído es prudente y no lo hace, pero a lo mejor otros sí lo hacen, ¿vale? O, como suele ser normal, muy mala práctica en las compañías, es que tienen un servidor desde que administran los demás y ese servidor está en la red de usuario. ¿Vale? Tampoco es raro. Como comprometas ese ya para que quede más, ¿vale? Entonces ya eres capaz de llegar a lo mejor a la capa distribuida. A lo mejor llegar a la capa host es otra película, ¿vale? Es otro, pero bueno, ¿qué puede pasar? El caso es que consigues llegar y llegas a una base de datos. Oye, justo el administrador de sistemas comunicados es un administrador de bases de datos. Y tiene directamente incluso las cadenas de conexión a la base de datos, porque evidentemente no se las bajan de memoria, las tiene guardadas. No sé si administra un Oracle, administra un DB2 o un SQL Server, lo que sea, la tiene guardada. Te conectas a la base de datos y podrías extraerla entera. Ahora el problema no es que la hayas encontrado, es que te la tienes que llevar. Y lo que os decía, exfiltrar la información. Para exfiltrar la información, pues ahí hay que buscárselas, ¿vale? Desde un malware que realmente establece comunicaciones contra unos servidores, unas determinadas IP, con protocolos propios que se llevan las cosas cifradas, ¿vale? Eso puede funcionar o no y suele ser muy ruidoso, si hay mucho tráfico en unas IPs muy concretas, pues lo normal es que los IDS, aunque no vean el contenido del tráfico, si ven que hay un volumen muy alto de tráfico, muchas conexiones contra unas determinadas IPs, siempre las mismas, pues lo normal es que el equipo del SOC o el CERT, no sé si habéis oído hablar de un SOC, un CERT, ¿sabéis luego evolucionan? Pero los equipos que monitorizan la seguridad normalmente van sacando gráficas, top 10 o demás, y te veía que hay un montón de conexiones aquí, un volumen de tráfico enorme, saliente, que eso ya sí que llama la atención, porque normalmente el tráfico saliente no suele ser mucho, en volumen me refiero, tanto en threshold como en volumen, es decir, no te vas a hacer un tráfico de, yo qué sé, de 50 megabits por segundo o por el estilo saliente, pero no tiene mucho sentido, no es normal, ¿vale? Bueno, pues tendrán alertas, les saltarán, lo monitorizan, y si las IPs son siempre las mismas, pues lo tienen bastante fácil, lo que ahora cortas el tráfico saliente y se acabó, ¿vale? Y ahora creo que se ha llevado ya, ¿vale? Pero si no, pues eso. Cover channels, o sea, tienes DNS, tienes otros protocolos que te los puedes llevar. Si ves que las comunicaciones con Gmail funcionan, pues me voy mandando cositas por correo, trocitos y cosas así. ¿Vale? Que no sea muy ruidoso, el programa en un script o algo pues te lo va llevando a rato. En horario de oficina, por supuesto, para que no llame mucho la atención, con cadencias de comunicaciones habituales en humanos y no en máquinas, porque luego eso solamente dura la pata que se puede hacer. Es conexiones muy rápidas, es imposible estar viendo tantas páginas por una misma persona. Bueno, pues cosas de ese tipo. Una vez que se consigue filtrar esa información, os he puesto ahí lo de obtener persistencia. Eso puede ser que sí o puede ser que no, o puede ser antes. ¿Vale? Lo de la persistencia normalmente es si consigues entrar y llegar a comprometer determinados dispositivos, pues lo normal es crear credenciales de administración, por ejemplo, un Active Directory, y las llamas utilizando la misma nomenclatura que tiene todo, o sea, la misma nomenclatura que utiliza la casa para que no llame mucho la atención. Para, si vas a futuro, para poder entrar. Y luego, por supuesto, intentar borrar las huellas. El último paso siempre de una APT es borrar las huellas. De hecho, si una APT llega a su fin y se ha llegado a hacer, casi siempre es casi imposible encontrar qué es lo que pasó. Vale. Algo de huella siempre queda, siempre en algún dispositivo, en algún log, queda una raza rara, pero muchas veces es imposible. Y conozco entidades bancarias en concreto que se han tirado meses investigando y no han sido capaces de averiguar qué ha pasado. ¿Vale? Saben que ha pasado algo, saben que se han llevado una base de datos, lo han hecho público, ya ahora veremos en temas de regulaciones porque lo tuvieron que hacer público, hay algunas que lo exigen, pero no han llegado a saber exactamente cómo lo hicieron. Lo cual es un problema, porque si no han llegado a saber cómo lo hicieron, tampoco saben cómo protegerse. Y haces la auditoría. Cuando ya sabes que has sido vulnerado, coges los equipos, los bloqueas y empiezas a echar ahí horas y horas e intentas sacar algo. Mola, eso es lo que hacen los persil. Es muy chulo. No, claro, la gente, los que hacen los forensics, al final lo que hacen es investigar eso. El problema es, primero, que hay que ver hasta qué punto eso es realista y no. Y sobre todo en entidades reales, o sea, sin duda se hace, ¿vale? O sea, coger un PC, por ejemplo, duplicarlo, hacer un clon y luego en un laboratorio analizar, buscar artefactos, intentar encontrar lo que ha pasado, en un PC fácil o relativamente fácil. Incluso en servidores, sobre todo en entornos medios, Windows y demás, en entornos virtualizados, hoy en día si llevas una imagen de un disco virtual, pues es relativamente fácil, dejando al margen el tamaño que pueda tener, que también puede ser muy tocho, habría que verlo. Pero ya como te empiezas a meter en entornos host, a cosas que han pasado en dispositivos electrónicas, por ejemplo, el root
puede ser firewalls y demás. O sea, todo eso se puede hacer, pero lleva muchísimo tiempo. Y si alguien ha sabido borrar que sus huellas, a lo mejor no les acaba de encontrarlo, pero por supuesto. Eso, de todas maneras, es lo que se hace post-mortem, algo que ha pasado después o cuando ya has detectado el incidente. Yo me estaba refiriendo al incidente en sí mismo, desde el punto de vista del que ataca. No desde el punto de vista del que o se defiende o ya sabe que ha pasado algo, ya te han comprometido, intenta averiguar lo que ha pasado para intentar evitar que te vuelva a pasar, sobre todo. Y bueno, porque muchas veces incluso hay regulaciones, autoridades de control que te van a exigir que le expliques qué ha pasado. ¿Sabes? Y es lo que te decía, eso que os contaba de la auditoría. En la de Audio Aranco, por ejemplo, y Performance es un amigo mío, es un colega. Y entonces, bueno, tengo más detalles, pero no conto de lo que voy a preguntar. Pero hay otro que conozco en otra entidad financiera española, una cosa que pasó en México, también, otro que Performance es un amigo mío. Entonces, pues te cuenta cosas que hacen, que la verdad es que hacen filas, o sea, lo que hace la gente, o sea, se les va la olla. En uno concreto, de estos que te estoy contando, la forma en la que establecieron la serie inversa, para que no fuera ruido, ojo, cuidado, es que la gente iba muy fina. La forma en la que consiguieron obtener la persistencia para que se creara la serie inversa y dejarla guardada en disco, ¿vale? Y me llamaron mucho la atención, era crearon carpetas, ¿vale? Carpetas, un directorio, un montón de carpetas. Y los nombres de las carpetas eran trocitos de la shellcode, ¿vale? Entonces tenías a nivel de registro, el registro lo que hacía era llamaba a un determinado, hacía un concat de todas esas y lo que hacía era luego ejecutar el nombre ejecutaba el nombre del directorio completo, porque lo hacía ya en memoria. Y eso era la shellcode. Una shellcode es una shellcode más o menos, un script, un programa que lo que se hace es se codifica la 64, lo se puede cifrar, lo que sea. ¿Vale? Luego he visto casos en los que cifra, o sea, cifra otra cosa y otra cosa, y no llegaba hasta 14 niveles de cifrador. Claro, es que cualquier dispositivo, es que incluso un humano que está analizando eso, hay que tener mucha paciencia. Pero mucha paciencia. Me gusta ver mucho, porque es que es infernal. Y sobre todo porque no sabes de qué estás tirando, no sabes si por donde estás yendo bien o estás perdiendo el tiempo. Entonces es bastante desesperante. Y es verdad que hoy en día hay bastantes herramientas que facilitan bastante la tarea, ¿no? De hacer artefactos, de búsqueda de cosas. Cuando ya hay gente, no es mi caso, ¿vale? Pero hay gente que tiene muchísima experiencia, o sea, ve un churro así y dice, un SH512 fijo. ¿Sabes? Pero bueno, pero hay gente muy buena, bestial, hay gente que le ves, que empieza a ver pantallas y pantallas con strings y demás, empieza a ver, perdona que lo diga, mierda en pantalla, y dice, está clarísimo, está clarísimo. No, tío, o sea, está clarísimo para ti que está muy mal de la olla, pero eso no es que sepa. O sea, hay gente muy buena, muy buena. Pero lleva muchísimo tiempo. Y el gran problema que tiene la gran parte de las compañías es que, a mí eso es algo que siempre me ha sorprendido, y sobre todo cuando trabajo en bancos, es que te llegan y te dicen, ha pasado no sé qué, quiero el informe para mañana. Y a lo mejor un forense te puede llevar 10 días, 15 días, a veces meses, depende de lo complejo que haya sido. Porque luego hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿algunos están instalados de sistemas Java? ¿Quieres serlo? Vale. ¿Qué es lo que hacéis? Lo que hacen muchos los administradores de sistema cuando le pasa algo a un servidor? Reiniciarlo. Normalmente, hoy en día la persistencia no se obtiene persistencia, normalmente la persistencia es en memoria. En un servidor, cosas que dejes en memoria, como un servidor no se reinicia en meses probablemente, incluso a lo mejor en un año o más, algo que hayas conseguido meter en memoria, ¿vale? Duplicando un proceso, o inyectando otro proceso o algo por el estilo, es suficiente para tener esa persistencia y no tienes que hacerlo en disco, que suele ser muy ruidoso, ¿vale? Hacerlo en disco. Pero claro, cuando te reinicia el servidor, ya lo has perdido. Entonces, que cada forense, olvídate, no es nada. ¿Vale? Entonces, es habitual. Porque incluso el clonado, o sea, y eso sí que no es culpa, yo soy administrador, pero una persona que a lo mejor no tiene conciencia, no tiene preparación al respecto de un forense, por ejemplo, cómo son técnicas forenses o cómo se hacen duplicados. Tú al tío le dices, oye tío, pásame una imagen del disco duro virtual o de la máquina, apaga la máquina y te lo pasa en frío. Si no, es normal, pero al apagar la máquina acabas de borrar todo lo que hay en memoria. Entonces, si tú no le dices, oye, déjalo estar, voy yo o quien sea, o que le das una serie de comandos para que lo ejecute y te haga un dump de la memoria, y después ya sí, si quieres reinicia, que tampoco, no tendría que reiniciar, porque al reiniciar un servidor, una máquina la que sea, hace cambios en los ficheros también, ¿vale? Por lo cual no debería hacerse. Entonces, el problema es que muchas veces simplemente es que los propios administradores, la propia gente que trabaja, fastidia las patas. Pero yo he visto gente de seguridad dar orden de reiniciar los servidores. En serio. Y ahora cómo nos enteramos de lo que pasa. Bueno, ya veremos. Primero nos
demás, que lo que importa es la provisión del servicio, es decir, que las cosas funcionen, pues a lo mejor dices, mira, lo que más me importa ahora mismo es restaurar el servicio, volver a la normalidad y luego ya veremos. Ya, entonces tienes un montón de cosas de las que han pasado, porque incluso en una investigación tú puedes llegar a un punto y hay un salto, o sea, ves que has llegado hasta un punto y hay cosas que empiezan a pasar a partir de aquí, pero lo que pasa en el medio no lo sabes, porque eso, porque están servidores que están en memoria, cosas así, o sea, cosas que están en memoria. Una pregunta, relativo a lo que comentáis, entonces el caso, por ejemplo, de Stuxnet fue más un malware dirigido. ¿El de Audi Aramco? ¿O el de Guanajuato? Stuxnet, el de la mundial, el ataque que... ¿Cuál? Stuxnet. Está. Aquel que Aquí está. Es una ataque en SCAD. Fue el ataque en SCAD para la seguridad nuclear. Sí, Sí, bueno. los materiales de la central nuclear y aquí, o algo así, que han hecho los... Te creo, no. Sí, supongo que sí, pero no. Vamos, teníamos bastantes jugadores de unas centrales nucleares Sí. iraquíes. No eran iraquíes, eran iraníes. Iraníes, qué malos son. Confundir. Bueno, no tengo el detalle, no sé, pero vamos a ver, es un ataque dirigido. Cualquier cosa que vaya a infraestructuras críticas, seguro que es un ataque dirigido, seguro. Pero, Está documentado que era un problema de la CIA. se lo hacía, ¿no? Lo que hacía era modificar, mostraba una información hacia arriba y hacia abajo modificaba afectaba los PLC de los HMI. Sí, a los PLCs y demás. Entonces lo que hacía Bueno, es que luego si era vamos otra a cosa hablar- que estaba afectando todo. Claro, respecto a la parte de seguridad más que tiene que ver con los entornos industriales y demás, está totalmente abandonado. O sea, es que no No hay te pocas no compañías puedes que hacer estén metiéndose a ese nivel. La nada, no parte- puedes hacer nada. Sí, no lo sé, la verdad es que no tengo la detalle, no lo sabía, pero seguro, con absoluta certeza es un ataque dirigido. Vale, y eso te lleva meses, muchísimos meses. Vale, incluso años, depende de lo que Era dirigido a la cara. Me refería más bien si se clasificaría por lo que estabas comentando como malware y no como amenaza, o sea, la APT. Sería una APT seguro. Además, una APT utiliza malware casi siempre. Vale, es que, por eso decía, o sea, un malware puede ser malware en sí mismo, es decir, cuyo objetivo sea lo que el malware haga, ya está, porque decía un ransomware, pues malware ya está. Puede ser un ransomware dirigido, podría ser. Normalmente cuando se hace malware dirigido suele ser sectorial, es decir, oye, pues como hagas a las entidades financieras, por ejemplo, hay muchos malwares dirigidos para hacer phishing. Por ejemplo, que es, oye, te hackodean por las IPs o los dominios de los bancos de España, los principales, y luego dentro de las copias del scripts, una de las cosas que te hace es, oye, si estoy en este dominio, entonces inyecto un iframe en una determinada zona para sustituir la ventana de las credenciales por una mía, que por detrás, en vez de mandar la información al servidor de la entidad financiera, lo que está haciendo es mandármelo a un servidor mío de Command and Control, por ejemplo, que captura la información. ¿Vale? Pero eso lo hacen para distintas entidades, ¿vale? Para aumentar el nivel de exposición, es decir, la probabilidad de que den con un cliente de una de estas entidades. Y es muy normal. O sea, malware dirigido, es decir, entidades financieras, es muy normal que cuando empiezas a analizar malware, te encuentras que en el fichero de configuración viene un nivel de 10 entidades financieras distintas. Eso es malware dirigido, que no es un ataque dirigido, es completamente distinto. Otra, el ataque dirigido, ese malware no se publicaría en ningún sitio, no se distribuiría. Se utilizaría para la fase concreta dentro del ataque dirigido en el que lo quieran utilizar, que normalmente es el compromiso inicial, la obtención de persistencia, el movimiento lateral, a veces también, que lo que hacen es explotar vulnerabilidades, entonces un malware o simplemente algún shell script o algo que lo que hace es explotar una vulnerabilidad, como vamos a seguir el golden ticket o algo por el estilo de Active Directory, algo de ese estilo. Claro, es que como lo comentaba, no era filtración de datos, era reventar la producción. Sí, pues como el caso de Sat Aramco, que fue reventar la producción. Y era dirigido, ¿vale? Es que es lo que os decía, es decir, un ataque dirigido, por definición, siempre busca la exfiltración de información. Pero hay casos excepcionales que no es lo que buscan. Y desde luego, en lo que llaman ciberterrorismo de Estado, ¿no? que se fuman unos estados a otros, que hoy en día dicen que hay una tercera guerra mundial ya, que no sé si será verdad o no, pero es verdad que se están dando, obviamente son ataques dirigidos, está clarísimo que sí. Y en el fondo utilizan estos mismos ciclos de vida, más o menos. Solo que a lo mejor en vez de exfiltrar información, lo que hacen es intentar comprometer pues, entornos, infraestructuras, o las dos cosas. Exfiltro información, me llevo cosas y luego lo destruyo todo para borrar las huellas, que también puede ser. Tío, creo que han hecho lo de buscador chino, no sé qué, que redirigía todas las peticiones a hacer denegación de servicio o algo así. Por ejemplo. Vale, vamos a estilo. Vale, vamos avanzando si queréis, no sé qué hora es, porque el próximo es pasado. ¿Qué hora es, perdón? Que tenemos ahí, vale. Vale, bueno, denegaciones de servicio lo digo por ir avanzando un poco en toda esta historia. Además veréis como todas estas cosas luego van enlazando con lo que os contaba de la parte de gobierno, que simplemente es lo que contaros. ¿Vale? Ataques de denegación de servicio, bueno, estáis hartos de oírlo, ¿vale? Hay distintos tipos, no voy a entrar en muchos detalles, pero siempre tenemos
estamos obsesionados en pensar que un ataque dirigido por definición es algo volumétrico, ¿no? Es decir, a muchas llamadas, muchas peticiones o temas masivos. Puede ser, es habitual. Hoy en día probablemente son los más difíciles de parar, pero bueno, hay compañías que, pues en Akamai, no sé si he oído hablar de Akamai, Prolexic, los servicios que proporcionan, que son Telefónica, además, que te entregan tráfico limpio y demás. Pero al final, contra un ataque dirigido masivo, es decir, volumétrico, lo único que puedes hacer es poner más. Tú más, pones más. Es que no hay otra opción. Entonces, las entidades normalmente no tienen eso, no tienen esa infraestructura porque no es su fin. No tiene sentido que una empresa de telecomunicaciones. Una empresa de telecomunicaciones, para proveer servicios a sus clientes, que redimensione la infraestructura para, oye, si me dan, no tiene mucho sentido. Un banco, desde luego, no lo va a hacer. Una entidad financiera de otro tipo, una aseguradora de más, no, puede dimensionar a 1,5 para soportar picos, incluso, pero de peticiones lícitas. Ya no estamos de, oye, porque Black Friday, ¿no? Pues redimensiono porque lo necesito. Y además hay estos temas de cloud, pues una de las cosas que se hacen, ¿vale? Es hoy en día, oye, pues hay parte de los servicios que me llevo a cloud, porque puedo redimensionar de forma automática, conforme van aumentando las peticiones, automáticamente crece. ¿Vale? Pero evidentemente eso no es suficiente para soportar un ataque de denegación de servicios. Si te hacen una denegación de servicio volumétrica de 400 gigabits por segundo, si el contrato que tú tienes tu compañía con tu proveedor de servicios de telefonía, me refiero a una compañía, es de 10 megabits, de 10 gigabits por segundo, pues es que es lo que es, 10 gigabits, que no da más, ¿vale? Y es lo que es, ¿vale? Entonces, bueno, pues se ponen empresas por el medio que lo que hacen tienen infraestructuras enormes que analizan todo ese tráfico, eliminan todo lo que es malicioso o maligno y tal, y entregan solamente el tráfico limpio al cliente, ¿vale? Pero hay otros tipos, hay los lobbies, los ataques mal formados, cosas de ese tipo que también provocan denegaciones. O sea, hay muchos más tipos. ¿Vale? Por supuesto, activismo. Se hacen de distintas cosas. Hoy en día, y esto es una cosa real, que sé que está ocurriendo, y no me quiero meter en aspectos políticos, ¿vale? Pero sé a ciencia cierta que las entidades financieras, por ejemplo, catalanas, que nos han posicionado del lado del independentismo, nos están fumando a diario. A diario, con denegaciones de servicio. A diario, a todas, a las dos en particular. ¿Vale? Y eso es activismo. ¿Vale? En este caso, tiene un fin político concreto y lo está haciendo quien lo está haciendo. No me voy a meter, pero está ocurriendo. ¿Vale? Y bueno, es así. Afortunadamente, casi todas están, hoy en día las entidades financieras están bastante bien protegidas, tienen servicios contratados y demás para de hecho, no estoy diciendo que no tengan efecto, no estoy tratando, pero están bien. ¿Vale? Luego ciberterrorismo, que es ya cuando nos metemos en temas justo de lo que estábamos hablando, que puede ser o bien de Estado o de otro tipo, que ya es explotar con un objetivo, normalmente en última instancia, de hacer afectaciones físicas, del mundo físico, por decirlo de alguna manera. Hilándolo un poco con esto que os decía, en España hay una ley, la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, supongo que os sonará, no sé si lo habéis oído alguna vez, que lo que busca es precisamente asegurarse que las entidades que se consideran proveedores de servicios esenciales y en particular críticas, ¿vale? Tienen que tener una serie de medidas, no voy a entrar en ello ni muchísimo menos. Imaginar las entidades que se consideran críticas, o sea, infraestructura crítica no es público, ¿vale? Se dice, esta infraestructura es ni siquiera una entidad entera, es infraestructura crítica. Una entidad, os pongo un ejemplo, como no lo sé, y de verdad que no lo sé, pero os pongo un ejemplo, pues no sé, un proveedor de servicios de electricidad, como Fenosa o quien sea, pues supongo que las subestaciones eléctricas se considerarán una parte de infraestructura crítica. Pero habrá otra serie de servicios que provean que seguramente no se consideren infraestructura crítica. Solo aquellos que se les ha comunicado formalmente a nivel Estado que eso se considera infraestructura crítica, pasan a estar monitorizados por el Estado, distintos elementos, ¿vale? Tienen que comunicar a los CSIC, ahora os hablo de ellos, ¿vale? A los TER nacionales para la parte de industria, tienen que establecer unos planes de mitigación y de acción para proteger esas infraestructuras en particular. ¿Dónde está definido cómo es una infraestructura? O sea, ¿cuáles son los criterios para saber si es infraestructura crítica? Qué buena pregunta, pregúntaselo al Estado español, no lo sé. No es público. El principio es cualquier servicio esencial que pueda afectar de forma sistémica al Estado o a los ciudadanos. Porque en Colombia sé que si afecta a más de 25.000 usuarios, por ejemplo. O sea, servicios de agua, energía. Ya. ¿no? No sé si hay umbrales marcados, yo creo que no. Creo que el 0,5% del Producto Interno Bruto del país. Son los criterios, no sé acá. Imagino que habrá algún umbral. Yo no lo he visto, no sé si existe, es probable que sí, seguro que lo habrá.
Y además se ha ido haciendo, porque no se ha cubierto todavía todos los sectores, ¿vale? Se ha ido haciendo de forma sectorial. Las entidades financieras en España, el sector banca ya está cubierto, o sea, ya las entidades bancarias en España saben cuáles son infraestructuras críticas y cuáles de sus servicios son infraestructuras críticas, o como ejemplo, los servicios de pago, por ejemplo, los servicios de pago minorista, pues yo qué sé, si la gente, los ciudadanos pueden sacar dinero en efectivo y afectan a todas las entidades financieras de este país y nadie puede sacar en efectivo o no puede hacer pagos, por ejemplo, no puede pagar con tarjeta, pues es que la economía se para, ¿vale? Porque las economías, sobre todo occidentales, están muy basadas en el consumo. Es que se para y eso puede afectar de forma sistémica, por supuesto, provisión de servicios esenciales, o sea, como puede ser pues, luz, agua, todo lo demás. Pero fíjate, no solamente, y además luego hay interdependencias, porque si una entidad provee electricidad a una entidad financiera, ¿vale? Y no puede proveer la electricidad en función de los centros de proceso de datos, puede que no funcionen los servicios que como entidad financiera proporcionan, ¿vale? Las entidades, las aseguradoras que yo sepa todavía no están cubiertas, pero las aseguradoras, por ejemplo, pues, si caen de forma masiva, podrían no cubrir otras entidades en caso de una crisis más grave, ¿vale? Sabéis, por ejemplo, cuando se destruyeron las Torres Gemelas, sabéis que las Torres Gemelas estaban protegidas por un montón de entidades aseguradoras a la vez, porque si lo asegura una sola de ellas, quiebra seguro, ¿vale? Bueno, pues existen esas interdependencias. Y lo que te digo, solamente las entidades lo son, se les comunica exclusivamente a ellos y no a todos, ni muchísimo menos a todo el personal de la entidad, y tienen que establecer los planes específicos, ¿vale? Telecomunicaciones creo que ya están en ello, ahora mismo en España. Luego, a nivel europeo se ha establecido una ley, me está adelantando muchísimo, pero bueno, lo contamos ahora. Hay una directiva a nivel europeo, que es la directiva NIS, ¿vale? NIS, que básicamente no digo que esté copiada de la ley española, pero se parece muchísimo. Como directiva que es, tiene que ser transpuesta a una ley local. En España ya ha sido transpuesta a una ley y de hecho se parece muchísimo a la ley de la EPIC, ¿vale? Por lo menos son complementarias. La diferencia está en que la directiva NIS, dentro de que es igual, está muy dirigida a servicios esenciales y tiene unos requisitos muy parecidos. La diferencia está en que la directiva NIS frente al EPIC, el EPIC solo se refiere a servicios esenciales, ya está. La directiva NIS también se refiere a provisión de servicios digitales, ¿vale? Buscadores y cosas de ese tipo, ¿vale? O sea, no solamente a lo que podríamos entender como una infraestructura crítica de una forma muy clara. Entonces, yo sé, en Google, por ejemplo, en Europa está sujeto a la directiva NIS, Amazon está sujeto a la directiva NIS, es decir, hay una serie de servicios digitales que también lo están, ¿vale? No por ser infraestructura crítica, es porque la directiva la han hecho extensible a más cosas, ¿vale? Y a cosas que entienden que tienen cierto impacto, ¿vale? Es otra directiva que lo exige. Y además, curiosamente, y me voy a adelantar un poco a todo esto que te decía de lo de la gestión de crisis, curiosamente, todas las regulaciones modernas, todas las regulaciones que están saliendo hoy en día, independientemente de cuál sea el objetivo en particular de esa regulación, casi todas están incluyendo una sección que tiene que ver con la notificación de los incidentes, es decir, con hacerlos públicos. En Estados Unidos era habitual, en el Reino Unido era obligatorio por legislación local, no por europea, pero en Europa les está exigiendo prácticamente todas. El GDPR, lo habéis oído del GDPR, que hablan tanto del Reglamento General de la Protección de Datos Personales, PSD2, que es lo que os mencionaba antes de pagos, os estaba diciendo que en España no entra en vigor todavía, pero es para medios de pago, también lo exige. El propio Banco Central Europeo tiene un framework que llama el framework del Cybersecurity Framework, Reporting Framework, o algo así lo llaman, que es para las entidades bancarias, ¿vale? Les exige la notificación de incidentes de ciberseguridad, ¿vale? Por ejemplo. En el caso del PSD2 hay que reportar incidentes no solamente de ciberseguridad, sino también operativos. O sea, hacen un despliegue por la noche y se zumban la infraestructura y con eso cae la banca online, por ejemplo, y tienen que reportar. Bueno, si se cae la banca online, probablemente no trata que se lo reporte, ya no pero puede pasar. No, o por ejemplo, o sea, hacen una ejecución de un batch, no sé si sabes cómo funcionan los bancos. Los bancos está cambiando bastante, pero antiguamente por la capacidad de procesamiento que tenían, casi todas las transacciones que tenían que hacer, os hablaba antes de la red SWIFT, ¿no? Las transferencias que hacen interbancarias, ¿vale? Pero hoy en día las transferencias entre entidades financieras, sobre todo en España, pero bueno, entre entidades financieras se hace a través de una cosa que se llama la bolsa de compensación, ¿vale? Y lo que se hace es, yo le hago una transferencia, ¿cómo te llamas? Íñigo, le hago una transferencia a Íñigo. Íñigo le hago una transferencia a no sé quién y si no sé quién a otro, ¿vale? Y yo tenemos entidades bancarias diferentes y se van acumulando transferencias entre nosotros. Lo que hacen los bancos es suman y restan y ven lo que se deben. Solo se transfiere lo que se deben unos a otros. No se hacen las transferencias puntuales. Se notifican las transferencias porque los movimientos se tienen que anotar, pero solo se transfieren, en cuanto a fondos activos, solo se transfiere lo que se deben unos a otros, ¿vale? Eso se procesa por la noche todas las transacciones porque hoy en día está cambiando porque la capacidad computacional ha mejorado muchísimo, se puede. ¿Las transferencias se hacían efectivas al día siguiente? Por eso, se procesa
procesan por la noche en el proceso batch, se consolida todo y cuando ya sabes yo lo que debo al resto de entidades, yo te transfiero a ti, tú me transfieres a mí, yo te transfiero a ti. Y ya está. Ahora tiene que ser Instantáneas. No solo PS2 es la que lo exige. Esta directiva PS2 que ha entrado, yo lo que digo, no sé si sabéis que, no me quiero meter en temas regulatorios, pero los reglamentos en Europa son de aplicación directa, ¿vale? Como GDPR, cuando entra en vigor, todos los países miembros tienen que cumplirlo directamente, ¿vale? Las directivas tienen que ser transpuestas a leyes locales, obviamente tienen que estar alineadas con la directiva. La directiva NIS que os contaba ya está transpuesta en España, pero la directiva PSD2, es que vamos a lo nuestro, he visto por lo visto, ya os digo, en enero de 2018, o sea, hace casi un año, y ni está ni se le espera, ¿vale? Está ahí un anteproyecto de ley, que básicamente es de copiar y pegar en el lo mismo que pone la directiva, y donde pone entidad o la autoridad de control, por ejemplo, España, donde pone, no sé, que se han cambiado 4 cosas. Vale, pero PSD2 no ha entrado en vigor. PSD2 exige, bueno, exige, no es que te exija. Lo que cambia es el modelo de pagos completamente, ¿vale? Y una de las cosas que permite es las transferencias instantáneas, tal y como está definido, ¿vale? Hay un rol que identifica que es el de iniciador de pagos que puede hacer estas transferencias instantáneas, pero además sin pasar con entidades intermedias. Si pensáis, ahora tenemos que meter un rollo enorme, no quiero contarlo, pero si pensamos en cómo se hacen los pagos con tarjetas, ahí, desde que se hace el pago, ¿vale? Hasta que llega a la entidad de destino pasan por un montón de elementos intermedios. Hay un esquema, hay un autorizador de pagos, hay un montón de elementos. Hay una entidad bancaria, la emisora de la receptora, hay un montón de elementos. Ahora lo que te hace con PS2 y los pagos instantáneos es que una entidad lo puede hacer directamente a otra, ¿vale? Es decir, yo le digo a mi entidad, quiero iniciar un pago en un comercio y digo, pago. Y lo que hace es que directamente el banco del comercio, en este caso sería al revés, mi banco le haría directamente un ingreso directamente al banco del comercio, por el importe que he hecho, y se quita todos los demás por medio. Por eso se dice que intenta quitarse los esquemas de tarjetas y a las marcas de tarjeta. Entonces, bueno, a lo que iba. PSD2, una de las cosas que te exige, aparte de todas las medidas de seguridad que exigen, por ejemplo el doble factor, una de las cosas que exigen por regulación, ¿vale? Exigen lo de poder hacer pagos instantáneos y demás. Una de las cosas que te exige, por ejemplo, la notificación de incidentes operativos y de seguridad. Es más, PS2, igual que GDPR, incluyen un clausulado que lo que te exige es no solamente notificar a autoridades de control, sino también a los afectados, bajo determinadas circunstancias, ¿vale? GDPR, si hay una afectación a los derechos y libertades del sujeto de los datos personales, no sé qué, un alto riesgo, dice. Si hay un alto riesgo para los derechos y libertades del sujeto, hay que notificarle directa o indirectamente, no te exigen que sea directamente. Sacas una nota de prensa y dices, me han zumbado, me han robado, como hizo Facebook hace poco, te dice, me han robado no sé cuántos millones de credenciales con datos personales, o como hizo Sony en su momento, me han robado las tarjetas de crédito con datos personales y demás, lo hacen público, me han robado todo el mundo y luego con tiempo ya se lo diré a cada uno de los individuos que les quedará afectado cuando lo sepan, si lo llego a saber alguna vez. Ya se considera algo, ¿vale? Aunque dice que preferiblemente se haga de forma directa. Lo que pasa es que vuelvo otra vez al ejemplo que os ponía antes de los volúmenes de trabajar muchas cosas a la vez, que es, imaginaros que los datos que han robado han sido, pensando a caso, ¿no? De 50 millones de usuarios. ¿Sabéis lo que es complicado 50 millones de usuarios a poco? O sea, claro, un Sony o algo por el estilo, pues, bueno, pues mandará correos electrónicos, porque a lo mejor al darte de alta te exigen tener correo electrónico y demás, pero un banco no te exige tener un correo electrónico. No tienes por qué tener un correo electrónico para que te lo comuniquen. Es más, no tienes por qué tener un móvil para que te manden un SMS. Entonces, ¿cómo te lo comunican? ¿Por carta? ¿50 millones de cartas? Tardan en salir los 50 millones de cartas. O sea, 8 meses más tarde están mandando cartas todavía. Vamos a lo que queda, no te va a pasar. Entonces, es bastante complejo también. Entonces, es lo que os decía, tiene una serie de complejidades y eso tiene mucho que ver con la gestión de crisis que os decía. O sea, como haya que comunicar un incidente, por PS2, por GDPR o por el estilo, puede ser que haya sido un incidente que no ha sido público. Tienes que comunicarse a una autoridad de control porque te lo exige la regulación. El GDPR te exige comunicar, en el caso de España, a la Agencia de Protección de Datos, en el Reino Unido, por ejemplo, a la ICO, que es la entidad que lo gestiona ahí. Pero te exige notificar a los usuarios. Claro, cuando tengas que notificar a los usuarios te acaban de tener un problema reputacional, porque ya se va a saber. Suponiendo que se sepa de todas las maneras, pero en cualquier caso ya sí lo tienes que hacer público. Y eso te puede suponer cosas de oportunidad, clientes que puedas perder, cómo lo manejas, porque tienes otro problema añadido que tiene que ver con la gestión de crisis, que es, tú comunicas, ¿y ahora qué hace la gente? ¿Qué hace la gente inmediatamente después de que le digan que se han afectado sus datos o que se han filtrado sus datos de tarjeta? Llama, vamos que sí, llama. Todo el mundo. 3 millones, venga, vamos a un banco pequeño. 1,5 millones de personas llamando al banco. O sea, un call center normal de cualquier banco es capaz de atender del orden de unas 15.000 llamadas al día, más o menos. Dividir 1,5 millones por 15.000.
A ver cuándo terminan de atender el teléfono. Es imposible. Entonces tienes que tener planes de gestión de crisis. Llamadas automáticas, con locuciones automáticas que se puedan grabar y que automáticamente llamen, que le diga al usuario su dato ha sido afectado y demás, cuando tengamos más información se lo comunicaremos, por favor no llame porque no vamos a poder atender, no tenemos mayor información, publicaremos toda la información disponible puntualmente en la web, no sé qué, te la ponemos aquí. Si quiere recibir información más en detalle, por favor rellene un formulario que tendrá que encontrar en esa misma web y comunicaremos con usted cuanto antes. Claro, eso ya lo estás automatizando. Le estás pidiendo un correo electrónico, ya le han dado los detalles del correo electrónico, sea le afecto o no le afecto y demás. Eso es gestión de crisis, eso es un problemón de muchísimo cuidado. ¿Vale? No es trivial. Y es verdad que en otros países, como Estados Unidos, están bastante acostumbrados. Hay compañías, no sé si suena F24, por ejemplo, que son compañías que sirven para eso, para la gestión de crisis. Se utilizan, por ejemplo, en contingencias, que lo que hacen es localizar de forma automática a todos los empleados. Por ejemplo, cuando hay una continuidad de negocio, hay un caso, creo que hace unos años cuando estuve aquí, para contar un ejemplo, de una compañía, ¿os acordáis de las inundaciones que hubo en el sur de Estados Unidos, en Mississippi? En Tennessee, en Nueva Orleans. Hace unos años, una compañía que quebró, tenía planes de continuidad de negocio, ahora un poquillo de planes de continuidad de negocio, pero tenían planes de continuidad de negocio, pero no se lo había comunicado a los empleados. Y no sabían que había en el norte del estado, había barracones con alojamientos para las familias, había edificios para poder continuar la operación de la compañía y todo lo demás, pero los empleados no lo sabían. Y claro, con todo el caos que se creó, pues la gente empezó a irse a familias a otros estados, empezó a buscar trabajo en otro sitio, pues la empresa no continuaba y la empresa quebró. Y tenía planes de continuidad de negocio, tenía para las familias, tenía para absolutamente todo. Pero a la gente no le habían informado. Entonces, hay compañías, como os digo, F24 es un ejemplo, pero hay más, que mandan SMS automáticamente a todos los empleados, o que localizan a los equipos de gestión de crisis, por ejemplo, les llaman, incluso te lo hacen de forma automática. Tienen todas las formas de contacto tuyas y te llama automáticamente, una locución, automáticamente al teléfono 4 veces. Sabes si respondes y se está escuchando. ¿Vale? Para saber si han contactado contigo. Si no lo han conseguido, te mandan correo. Si no te mandan SMS, si no te mandan no sé qué, te lo hace todo de forma automática. ¿Vale? Y tienes una aplicación local, incluso te puedes localizar físicamente. Nosotros en nuestra compañía lo tenemos. Cuando vamos al extranjero, tenemos una aplicación donde nos notifican vía push, si por ejemplo si hay incidentes en ese país, donde estés, te pueden localizar, saben dónde estás. Entonces, hay empresas que se dedican a eso. Pero claro, sobre todo vienen pues, de Estados Unidos y América en general, que tienen mucha más costumbre, mira, México, toda esta zona que tiene terremoto, que tiene un montón de crisis que tienen que ver con incidentes naturales, por ejemplo, ¿vale? Que no son poca cosa, que están ahí. ¿Vale? Y que tienen que ver incluso con la ciberseguridad, no directamente, pero sí indirectamente. Es decir, si los CPD se te paran, bueno, no la seguridad, pero la operación al final se te para. Me da igual que sea una cadena de servicio que haya un terremoto y se te queme el CPD, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, en teoría, oye, estoy muy cansados, queréis que hagamos un descanso, seguimos y hablamos un poco antes. Seguimos. ¿Sí? No, bueno, yo puedo parar, no películas, pero bueno, para no pasa nada. Si además tenéis las slides, si no, pues otro día ponte más con Juan, vemos otro día, Chris, ¿os parece? Vale, entonces, decía, en teoría, para cubrir todas estas cosas que estamos hablando, las compañías deberían establecer un modelo de gobierno de gestión del riesgo y del cumplimiento. ¿Vale? El cumplimiento de verdad que no es tanto por un tema puramente regulatorio que tiene que ver, ¿vale? Sino porque hay estándares, hay buenas prácticas que conviene seguir. ¿Vale? Eso también es cumplimiento. Tarjetas de crédito que hablábamos antes, pues hay un estándar, una PCI, PCI DSS, de PCI hay distintos tipos, ¿vale? Pero PCI DSS, que es el que aplica directamente a las entidades que tienen datos de tarjetas de pago, ¿vale? Y es un estándar exigente, muy exigente, ¿vale? En teoría, una entidad, la que sea, que guarde datos de tarjeta, por ejemplo un hotel, tú pagas, se guardan los datos de la tarjeta, no se pueden... Hay una serie de requisitos que se hacen y os puedo garantizar que la norma es así, con un montón de medidas de seguridad, de segmentación de redes, de hacer escáneres de vulnerabilidades con la periodicidad, tienen que salir todos limpios, porque si no, no te los firman el auditor. Todo, medidas de protección, las clásicas de cualquier sitio, pues, actualizaciones, gestión de identidades, todo lo que ya tienen de por sí. Lo que pasa es que solo aplica el entorno donde se guardan los datos de tarjeta. ¿Vale? Y además está centrado, ¿os han contado ya de las dimensiones de la confidencialidad, integridad y disponibilidad? ¿Lo habéis oído alguna vez? Sí. Vale. Se dice que en la seguridad hay como 3 dimensiones básicamente, que son la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad. Luego hay la comunicación y no repudio, y hay alguna que ahora se habla bastante y es discutible sobre la privacidad. A mí me gusta mucho, pero ahora os pongo un ejemplo cuando llegamos a la GDPR de qué diferencia entre privacidad y confidencialidad
en este mundillo, no digo que sean palabras correctas y no sé ni siquiera si están en el escenario de privacidad, no lo tengo muy claro, pero tienen un matiz importante. Pero son otras dos dimensiones que están ahí. En el caso que os decía de PCI, por ejemplo, se centra en la confidencialidad. O sea, para PCI, tú tienes un CPD, se te quema y no te roban las tarjetas, y bravo, cumples. Porque no han robado las tarjetas, que es su único objetivo, ¿vale? Evidentemente, el resto de estándares, o casi todos los estándares que se centran en aspectos de seguridad, se centran en todas las dimensiones. Evidentemente, se centran en la confidencialidad, establecen medidas para protegerla, se centran en la integridad y se centran en la disponibilidad. Y en las otras dimensiones. Bueno, el caso es que todo esto debe girar en torno, bueno, hay un modelo que se llama de gobierno a riesgo cumplimiento. Es decir, que todo esto de la seguridad tiene que estar gobernado, es decir, tiene que haber gobierno de la seguridad, tiene que gestionarse el riesgo y tiene que cumplirse. ¿Vale? ¿Dónde encaja en todo esto la ciberseguridad si la queremos ver en algún sitio? Hoy en día tiende a pasar que las compañías hablan de ciberseguridad, dentro de la ciberseguridad meten la parte de GRC. ¿Vale? Bueno, yo probablemente la metería dentro de la gestión del riesgo, probablemente si tuviera que meterla en algún sitio, o entre medias de la gestión del riesgo y el gobierno de la seguridad, seguramente. Teniendo en cuenta que además la seguridad, o la seguridad de la información, es que yo creo que no hay ninguna palabra que lo defina bien, ni siquiera ciberseguridad, porque ciberseguridad se supone que se centra en el ciberespacio, ¿no? Si lees las definiciones que pone la Autoridad Bancaria Europea, por ejemplo, o incluso los estándares, la ISO 27032, es para la gestión de la seguridad en el ciberespacio. No me quiero dedicar a eso. Pero bueno, independientemente de cómo lo llamemos, más o menos todos tenemos en la cabeza a qué nos estamos refiriendo. Pero si entramos en estándares como una ISO 27000, ¿habéis oído hablar alguna vez? Lo he puesto por ahí, ahora si queréis. La 27000, la 27001, la familia de la 27000, vamos, es el sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Vale? Pero habla de seguridad física, por ejemplo. GDPR, que es de privacidad de los datos, ¿vale? Y siempre centramos todo en lo que tiene que ver con lo digital, ¿vale? En que nos comprometan, en las medidas que hay que establecer más, y nos olvidamos a veces del aspecto físico. Como GDPR, por ejemplo, que es de la protección de datos personales, te entran en un despacho y te roban expedientes en papel y acabas de tener una violación de la privacidad de los datos. Se lleva a alguien y son los contratos, por ejemplo, de las cuentas bancarias o los contratos de la provisión de servicio de, no sé, de electricidad, por ejemplo, de una casa, ¿no? Sabes la dirección, sabes incluso el consumo, a lo mejor tiene facturas, cosas de ese tipo, ¿vale? Entonces, hay más aspectos que incluyen la parte de seguridad física. Pero en general, para garantizar este gobierno riesgo cumplimiento, hay una serie de elementos que, a ver, esto lo podemos organizar de miles de maneras, ¿vale? Pero hay una serie de elementos que parece que hay que cubrir sí o sí, ¿vale? Que son, lo pongo ahí, en los sistemas de gestión integrados hay un montón de ISOs de gestión, de sistemas de gestión, ¿vale? De sistemas de gestión de seguridad de la información, de calidad, de continuidad de negocio, de plan de condiciones tecnológicas, de disaster recovery plan, por ejemplo, casi de lo que queráis, ¿vale? Que establecer sistemas de gestión, ¿vale? Que eso tiene que ver sobre todo con la parte de gobierno, ¿vale? En particular la de continuidad de negocios, claro, hoy en día. Y todas las regulaciones, todos los estándares, todas las normas, te hablan de temas de continuidad de negocio. Todos. Hay un estándar específico de ISO, que es la 22301, que habla de, esa también la tenéis aquí, ¿vale? De continuidad de negocio, ahora la tengo ahí un poquillo, ¿vale? Pero hay una específica para eso. Y ahora os distingo, cuando llegamos a esa parte, la diferencia entre, esto me ha pasado, he tenido que contar muchas veces a clientes porque no soy capaz de distinguir, continuidad de negocio y continuación tecnológica de disaster recovery plan, los planes de recuperación ante desastres. Están muy relacionados entre sí, pero son cosas distintas. Luego la gestión del riesgo, que os lo ha contado fundamentalmente Iván, Sam, creo recordar, ¿has oído Iván? ¿Os lo ha contado? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? No lo sabéis. Sí, se habla con él sobre... lo contigo. No, pero ellos no lo saben. Sí, sí. Ah, pero está. Entonces yo no me voy a detener mucho, solo voy a matizar alguna cosilla, pero igual, porque es que todas las normas, todas las regulaciones, en todas te hablan de gestión del riesgo. ¿Vale? Luego las líneas de defensa, ahora lo vemos también. Todas las compañías deben tener, eso no es específico de ciberseguridad, pero en ciberseguridad se utiliza, que es la base de las líneas de defensa, que es la primera línea es la que se llama operativa, que es, pues, os lo llevo al mundo de la ciberseguridad, que es de lo que estamos hablando, pues los equipos que se dedican a administrar y a operar la seguridad. ¿Vale? Luego la segunda línea, que es control interno, monitorizando que hay indicadores, que todo va bien, y luego auditorías. ¿Vale? Eso ocurre en la gestión del riesgo, pero en riesgos financieros, en contables, en todo lo que queráis, tienen las tres líneas de defensa. ¿Vale? Otra cosa es que estén bien separadas entre sí, porque una de las cosas que exigen es que sean independientes entre sí, ¿vale? Cada una de ellas, pero suelen estar interconectadas. Hay una entidad bancaria en este país muy grande, no voy a decir más, muy grande, que decían que ellos tenían 2,5.
no tenían 3 líneas de defensa, tenían 2,5. Que había una, que era la del medio, que era la 1,5. De verdad, lo juro, pero se llevaron una sanción. Era una chulería muy curiosa, ¿eh? Porque ellos decían que la parte de control interno y operativo, que lo hacían los mismos equipos, pero que estaban separados. O sea, que es que sí, que unos administraban la parte de seguridad y otros la monitorizaban, que era el mismo equipo, pero que los que monitorizaban los indicadores de seguridad, me refiero, no los dispositivos. Y los que lo operaban, que sí, eran los mismos, que tenían el mismo jefe, pero que no se hablaban entre sí, que cada uno hacía lo suyo. Que de eso le llamaban un interés. Claro, se llama una sanción bastante curiosa. Y dicen, vale, pero ya estáis separando. Y después de pagar la sanción. Y entonces, tienen que ser independientes. Pero esto viene sobre todo de los temas contables. ¿Vale? Esto, sobre todo, de las líneas de defensa, viene de la gestión de riesgos contables. ¿Vale? Es decir, quien opera las cuentas no puede ser lo mismo que hagan el control interno de las cuentas, ni lo mismo que los auditan. Supongo que eso lo vemos todos claro. La parte de seguridad siempre también es como más difusa, pero el tema contable está clarísimo. O sea, no puede ser que yo haga transferencias y que al mismo tiempo me monitorice que lo estoy haciendo bien y al mismo tiempo me audito y digo todo muy bien. Porque entonces, pues es doble. ¿Vale? Luego, la parte de protección de infraestructuras críticas, que lo que decía es una particularidad, pero lo hemos hablado antes, ahora no me voy a entretener. Y la parte de marco normativo y adecuación regulatoria y estándares. Marco normativo y la parte regulatoria y estándares no es lo mismo. ¿Vale? El marco normativo es que tiene que ver con el gobierno, sobre todo. El marco normativo de las compañías básicamente son las políticas y voy a hablar de seguridad solo, pero las políticas y directrices que marcan los estándares de seguridad de una compañía. Por ejemplo, la norma que establece cómo se deben utilizar los PCs. ¿Vale? Oye, pues tienen que tener antivirus, tienen que actualizar no sé qué frecuencia, deben de estar cifrados, por ejemplo, deben de tener conexión VPN, tienen una serie de directrices que se marcan y que la propia compañía se autoimpone, claro, pero que dentro de los equipos deben estar provisionados con recursos para hacerlo, claro, podrían hacerlo, tienen que cumplirla, ¿vale? Es una norma. La norma de dispositivos móviles, ya no hablo de PCs, sino de dispositivos móviles. Bueno, pues oye, pues tienen que utilizarse aplicaciones con sandboxing, por ejemplo. Pues el correo electrónico no puede estar en local, tiene que estar en una aplicación tipo Citrix. Por ejemplo, no sabes que existe para dispositivos móviles y consultas el correo de manera que realmente el correo jamás se está guardando en el dispositivo móvil. Realmente es Citrix, ¿conocéis Citrix, no? Desde las services. Terminar remoto. En realidad tú lo que estás viendo en la pantalla es algo que no está en tu dispositivo, está en la memoria del dispositivo, sí, es verdad, cualquier cosa que veas en el dispositivo, al final no es un ordenador, pero realmente está en remoto. Entonces, ¿qué ocurre? Que si ese dispositivo se apaga y alguien hiciera un forense y no estuviera cifrado, no vería los correos electrónicos, no están los correos electrónicos ahí, están en remoto. Una aplicación, una de Gmail, la aplicación de correo del móvil, la Gmail es la que viene con Android, pero en un dispositivo con iPhone, la de mail que viene ya con el iPhone, el correo se está guardando en una copia local. Entonces, si por lo que sea, es verdad que los iPhone vienen cifrados por defecto y los Android ya a partir de esta versión también, ¿no? Pero bueno, podrían hacer un forensic, lo que hablábamos antes, y podrían extraer información de correos electrónicos. ¿Vale? Bueno, pues eso se puede establecer en una política o una norma. Esas son las normas, el marco normativo de una compañía, en la parte de ciberseguridad. Y la adecuación regulatoria de estándares es algo que viene de fuera. O sea, no es algo que uno se autoimpone, sino que es algo que viene de fuera. Una regulación es lo que es, una ley que te dice que tienes que hacer algo. Y un estándar son buenas prácticas normalmente, ¿vale? Por lo que os decía, una ISO 27001. Algunas de ellas son certificables. ¿Habréis visto? No lo voy a llevar ni siquiera a seguridad. ¿Habréis visto? ¿Vais a McDonald's? Esto también no es mucha gracia, vais a entenderlo bien. Están certificados en sistemas de gestión de seguridad de la información. Un ISO 27001, por ejemplo, que te dice que tienes un buen sistema de gestión de la seguridad de la información. No significa en absoluto que tengas una buena medida de seguridad. Dice que la gestionas bien. Bueno, o que la gestionas conforme lo que dice el estándar. ¿Vale? Pero eso no significa que la calidad de lo que haces sea necesariamente buena. No tengo nada en contra de McDonald's, ¿vale? De hecho me gusta bastante. Pero si vais a McDonald's, veréis que está certificado en la ISO la 9001, que es de calidad. No sé si lo habéis visto alguna vez. Entonces está certificado que tiene un buen sistema de gestión de la calidad. ¿Una hamburguesa McDonald's es buena? Bueno, habrá que a mí me gusta, pero bueno, la calidad no es especialmente buena. Ahí lo que estás certificando es que el sistema de gestión es bueno. Oye, la gente lleva guantes, la gente se lava antes de ir de casa. La gente, no sé, una serie de cosas que te las piden y sí, está muy bien que hay lavado el culo, pero eso no se va a hacer metro, pero es verdad que lo que te certifican es que tu sistema de gestión es apropiado conforme a los estándares que alguien ha marcado. Las ISOs pues vienen de Estados Unidos, lo hay equivalentes en Europa. En España, la ISO normalmente se mapea a las normas UNE, ¿vale? Que es de, no sé lo que significa las siglas, pero es de Unión Nacional de Estándares o algo así, ¿no? Una norma española. Ah, es verdad, es verdad. ¿Qué norma? Una norma española. Es como lo de... Bueno, la cuestión es que
más o menos va mapeando, se traducen en español y hay entidades que certifican esas certificaciones, ¿vale? AENOR, que lo habéis visto 1000 veces, AP Plus, No, hay una entidad tercera a nivel nacional que garantiza las entidades certificadoras. En España, que yo sepa, hay 3, por lo menos, que son AP Plus. Bueno, luego depende qué certificar, qué cosas certifican, porque ellos a su vez tienen que certificar como entidades certificadoras. Pero tienes AENOR, tienes AP Plus y tienes Globalitas. Esas 3 certifican, de TIC casi todas. ¿Vale? Quizás AENOR siempre ha sido como la más, sobre todo en temas de TIC, siempre ha sido la que más ha ido por delante y por eso es la más conocida seguramente. ¿El esquema nacional de seguridad entraría? Sí, el esquema nacional de seguridad es regulación en España. ¿Vale? Lo que pasa es que el esquema nacional de seguridad aplica a entidades administraciones públicas. ¿Vale? Y es regulación. Punto, tienen que cumplirla. ¿Vale? Lo que pasa es que no es una entidad privada. La administración pública, de todas las sabes que en España hay una entidad pública que no se le ponen sanciones. O sea, porque si ponen sanción no la pagan, por ser administración pública. ¿Eso lo dejan cambiar con la RGPD, si se le puede aplicar, y ya no puedes decir que soy administración pública? Sí, yo no lo he leído eso como tal. De todas maneras, no creo, porque eso es algo específico de España y el GDPR final viene de Europa. Otra cosa es que, y no se ha tenido que transponer una ley local. O sea, es un reglamento que viene tal cual. A lo mejor, no te digo que no, la LOPD, la Ley Orgánica de Protección de Datos en España, la versión 2 que van a hacer para estar adecuada a GDPR, o más bien para estar alineada, porque las dos son de obligado cumplimiento. No digo que a lo mejor no lo hagan. Podría ser, no te digo yo que no. Podría ser, pero ya va siendo ahora. Pero da igual, sale el dinero de aquí por la misma bolsa, ¿sabes? Que vale. Bueno, entonces, estas son algunas que os he ido mencionando, ¿vale? No estoy dando mucho más la palizada con esto. Os doy... ¿A qué hora tenemos que acabar? A las 9, ¿no? Yo voy a las 8:30. ¿Acabo a las 8? A las 8 acabo. Vale. Joder, es un directo. No, sí, se me da igual. Yo puedo estar hablando de esto 14 horas o 15 minutos, me da igual. Bueno, estas sí, casi todo lo hemos ido viendo conforme hemos ido avanzando en todo este tiempo. Estos son los estándares que os mencionaba, de la 27001, es el sistema de gestión de seguridad de la información. Tiene una serie de dimensiones que te exige cubrir, ¿vale? Una serie de dominios, perdón. Ahí los dominios los veis colocados un poco dentro de esta pirámide, ¿vale? Que hablan de la capa operativa, táctica y estratégica. No es lo de las 3 líneas de defensa que os he dicho, ¿vale? En las organizaciones siempre se identifican como 3 capas, ¿no? La capa operativa, que es el que hace las cosas, la táctica, que es la que planifica las acciones a medio plazo, y la estratégica, que es la que planifica a largo plazo, ¿vale? Bueno, pues dentro de la seguridad también tiene que estar gobernada pensando en el corto plazo, en el medio plazo y en el largo plazo, ¿vale? Entonces, en la 27001 te estableces una serie de dominios o de cosas que deberías cubrir, ¿vale? No están ahí. Si alguien tiene mucho interés, se la va a hacer, es un tocho así, ¿vale? Allá vosotros. La de continuidad, la 22301, ¿vale? Que es para establecer un sistema de gestión de continuidad de negocio. Cuidado, no significa que tengas obviamente si tienes un sistema de gestión de continuidad de negocio, es que gestionas tu continuidad de negocio. Y una de las cosas que tienes que tener, ahí os pongo algunas claves, ¿vale? Pero una de las cosas que tienes que tener es los vías, que ahora os cuento muy rápidamente, la gestión de riesgos, que como las he contado ya, pues no lo voy a contar. No sé si os mencioné Iván la ISO 32000, bueno, es una ISO que define cómo debe hacerse la gestión de riesgos, el análisis de gestión de riesgos. Que básicamente, bueno, ahora lo resumo. Pero los vías básicamente es analizar cómo algo puede impactar en el negocio. Básicamente es, tengo que identificar qué procesos de negocio tengo, ¿vale? Establecer la criticidad de esos negocios, establecer en cuánto tiempo como máximo debería recuperarlos en caso de que pase algo y qué punto de recuperación tengo. Es decir, oye, yo tengo la banca online y alguien muy listo que sabe mucho de negocio dice, pues la banca online puede estar caída hasta 2 horas y no pasa nada, especialmente grave. Bueno, sí, tienes algo reputacional, pero bueno, en principio no tienes una gran pérdida como entidad, ¿vale? Y además tienes que recuperar lo que llaman punto de recuperación cero, que es que no se puede perder ningún dato. Hombre, podéis entender que en un banco no se pueden perder las transacciones que se han hecho. Oye, las 2 últimas horas, todas las transacciones que se han hecho, recupero un backup de hace 24 horas y lo que ha pasado aquí no ha ocurrido. Pues no se puede, recuperación cero. Sí o sí, tienes que volver al punto en el que estabas en el momento en el que ocurrió el desastre o lo que sea. ¿Inicio o durante? Bueno, es que depende si continúa la operación o no. Si continúa la operación, todo. O sea, tiene que continuar la operación. Pero si no, en el momento en el que se cortó el servicio, ¿vale? Tú no puedes perder las transacciones, es lo que te están pidiendo. Pero eso tiene que ver con lo que hablaba del Disaster Recovery Plan en la comunicación tecnológica.
un continuidad de negocio lo que te permite es establecer un mecanismo que te permita que el negocio continúe. Y algo que tengas que hacer para que el negocio continúe. De hecho, yo siempre como ejemplo con clientes, cuando hablamos de establecer un plan de continuidad de negocio, es que a ti se te clava el terminar, por ejemplo, en una oficina bancaria, y si puedes, me da igual, en una tienda, en McDonald's, si tú puedes seguir apuntando en una libreta lo que está cobrando, lo que está pidiendo la gente, y cuánto le has cobrado, y luego pasarlo al ordenador cuando hayas recuperado el sistema, eso es un sistema de continuidad de negocio. Oye, yo sigo poniendo hamburguesas, sigo saliendo lo que cobro, que no digo que se pueda, pero puedo, lo voy anotando en una libretita y cuando el sistema vuelva a funcionar, alguien se empieza a aplicar eso. Pues ha funcionado. El balance seguirá estando bien, tú has podido seguir sirviendo hamburguesas, que es negocio, y bueno, eso es continuidad de negocio. Con diligencia tecnológica solo piensa en términos de tecnología, evidentemente. Es decir, pues tener CPDs de respaldo y cosas de tipo servicios balanceados. Normalmente, la parte de diligencia tecnológica piensa mucho en términos de tengo que seguir proveyendo la tecnología, pero no deja de proveerse el servicio nunca, porque ahí es donde entra el DRP, los Disaster Recovery Plan, que es cuando ya hay pérdida. Un Disaster Recovery Plan hay pérdida, seguro. Solamente es que tengo que minimizarlo. Es decir, es, oye, por cierto, yo sé que voy a perder las últimas 24 horas, la liga. Pues la liga. Voy a ver. ¿Vale? O sea, por eso son tres cosas distintas y tienen medidas diferentes. ¿Vale? En entornos, por ejemplo, con catástrofes naturales y demás, son planes de recuperación ante desastres. Porque por delante de pérdidas humanas, edificios, instalaciones y demás, ha pasado. Ahora es como lo minimiza. ¿Vale? Son cosas diferentes. Continuar el negocio piensa en eso, el negocio continuo. Y utiliza lo que tengas que hacer. Puede tener degradación siempre y cuando continúe. Sí. O sea, el sistema de recuperación de negocios nunca forma parte de la continuidad de negocio. No, pero tiene que estar alineado. Tiene que estar alineado. Porque si tú, por ejemplo, o sea, lo normal, si lo haces bien, es que tú tienes tu sistema de gestión y tu continuidad, tú tienes tu Disaster Recovery Plan y tu plan de contingencia de tecnología. Y activas el que sea en función de los escenarios. Siempre te piden que los sistemas de continuidad de negocio se hagan en base a escenarios, ¿vale? Porque en escenarios probables. Cuando la continuidad de negocio lo haces para agarrar desastres naturales, pues estableces unas medidas que son las mismas que, por ejemplo, un ataque cibernético. No es lo mismo. O sea, son escenarios diferentes. ¿Vale? No es lo mismo que un CPD caiga porque han hecho una denegación de servicio y te lo han tumbado todo, ¿vale? Que es que lo que ha habido es un terremoto y se han hundido el edificio. ¿Vale? Eso es un Disaster Recovery Plan y esto a lo mejor es una contingencia tecnológica para un escenario en concreto. ¿Vale? De, oye, pues activo en mi proveedor de servicio de tráfico limpio, durante un tiempo a lo mejor he perdido el servicio, unos minutos, unas horas, pero las medidas son diferentes. Entonces, cuando en la literatura se lee a menudo, se lo habéis visto, el sistema de recuperación ante desastre de la estrategia continua de negocio está mal. Está alineada, tiene que estar alineada, pero tiene sentido. Quiero decir, es lo que te decía, si tú tienes un terremoto, se te caen los centros de procesos de datos, por ejemplo, entidades bancarias, por ejemplo, en este país, te voy a hablar de dos en particular, Santander y BBV, las dos pasan lo mismo. Tienen CPDs en Europa, tienen CPDs en Latinoamérica. ¿Vale? Y la recuperación del desastre la tienen cruzada. Es decir, las entidades financieras en México, por ejemplo, esto pasa, por eso estoy hablando de las dos, ¿vale? En México y en BBV, o sea, en Santander y BBV pasan los dos. Los CPDs de México pueden proveer los servicios de la entidad de Santander España, por ejemplo. Y lo mismo para BBV y viceversa. ¿Vale? Entonces, si en México, por ejemplo, hay un terremoto y se cae el CPD, seguro que hay una interrupción del servicio. Ahí hay que activar los planes de continuidad de negocio, porque probablemente hay que trasladar a la gente a otros edificios o cosas de ese tipo. Pero al mismo tiempo tienes el plan de Disaster Recovery Plan y que tiene alineado con la contingencia tecnológica, que ahora tienes que balancear los servicios para que se provean desde España. Por cierto, con degradación de servicios seguro, porque para la misma infraestructura tienes que seguir proveyendo servicio allí y aquí. ¿Vale? Con lo cual, no es lo mismo, pero son dos cosas que hay que hacer, pero tienen que estar completamente alineadas. ¿Vale? Si se hace bien, porque si no empiezas a duplicar cosas. En el de continuidad metes cosas y luego tienes el Disaster Recovery Plan por otro plan y el de contingencia deberían hacerse separados, simplemente vincularla. Este llama a este, activo este, o activo este, o activo otro. ¿Vale? Continuidad de negocio generalmente tiene en cuenta el activo humano, cosa que en Disaster Recovery Plan, si es de tecnología no, y desde luego contingencia de tecnología, por supuesto. ¿Vale? Pero continuidad de negocio tiene en cuenta instalaciones y activo humano, cosa que otros no tienen en cuenta. Contingencia tecnológica no. Bueno, hay algunos modelos de gestión de gobierno de la ciberseguridad. Voy a distintas dimensiones que se entiende que hay que tener en la ciberseguridad. 5 funciones de la seguridad, que es equipos que se dedican a la parte de identificación, equipos que se dedican a la parte de protección, equipos a la detección, respuesta y recuperación. Y os cuento aquí, aunque no siga pasando slides, lo que os decía antes del SOC, ya que la gente no sabe lo que era. Un SOC es un centro de operaciones de seguridad, Security Operations Center, ¿vale? Y luego tienes
los que llaman CERT, que son los centros de respuesta ante emergencias, ¿vale? O CSIC, que son lo mismo. CERT y CSIC es lo mismo, son siglas. El CERT-SI es en España como se llama el de industria, ¿vale? Pero es un CERT, ¿vale? Lo que pasa es que la marca CERT está registrada en la Universidad de Carnegie Mellon, ¿vale? Entonces, generalmente se le suele llamar CSIC porque el otro es una marca registrada. Es lo mismo, pero es una marca registrada. Entonces, si quieres ostentar el título de CERT, tienes que rellenar unos formularios y pedir la aplicación de poner el sellito del CERT de la Universidad de Carnegie Mellon y tal. O sea, pero son lo mismo, son equipos de respuesta. La diferencia es que un SOC normalmente solo monitoriza y analiza toda la parte más operativa, incidencias, elementos, alerta, ¿no? Y luego van escalando, filtran. Si esto parece que es un incidente, lo subo de nivel y entonces lo paso al equipo de investigación. El equipo de investigación ve que es un incidente, entonces ya se lo paso a los de ingeniería o a los de respuesta. Es decir, tienes ahí donde tienes vinculado la parte de detección y la de respuesta. En respuesta están los de forense. Normalmente los forenses solo están en el equipo de respuesta. Entonces, un CSIC sí tiene forenses, un SOC no tiene forenses. Vale, pero generalmente hoy en día son lo mismo, simplemente que establecen distintos niveles, distintas capas. De hecho, se llaman niveles, es decir, si es un SOC o un CSIC o un CERT, suele tener nivel 1, que es el operativo, el nivel 2, que es el de lo llaman de investigación, el nivel 3, que es ingeniería, y el nivel 4, que ya son los forenses. En el caso de España, lo que derivó Inteco, no sé cómo se llamaba el nombre. INCIBE. ¿Qué cumpliría los? El INCIBE, bueno, el INCIBE es un instituto que lo que intenta es básicamente concienciar y mejorar el tema de la ciberseguridad. Se supone que el INCIBE, y el antiguo director general Miguel Herrero es un amigo mío, así que, y Alberto, que es el de ahora, también me llevamos muy bien, así que no voy a meterle demasiada cera, pero se supone que ellos deberían centrarse solo en la administración pública. Deberían centrarse sobre todo en los usuarios finales, es decir, en las personas, ¿vale? Luego tienes el CERT de Industria y tiene un CERT. Pero en teoría deberían estar utilizando actividades. ¿Qué es lo que hace el INCIBE? Básicamente es, tienen sondas en entidades financieras y demás, pero deberían centrarse en teoría en alertas que puedan afectar a personas, ¿no? Se supone que están centrados a los usuarios finales, a clientes y demás. Luego tienes el CERT de industria, el CERT-SI, que es el que has dicho tú, que es para entidades financieras, entidades privadas. El de industria y el criptológico es de administración pública. En teoría, la administración pública, el CNPIC y el centro criptológico deberían centrarse en teoría en la administración pública. El criptológico realmente es el que apoya a todos los demás, ¿vale? Porque tiene uno propio y demás. Pero tiene unas peleas entre ellos también, porque están todos diciendo que se lo de los demás, ¿vale? En teoría, y ahí no hay mucha duda, ¿vale? Si eres administración pública, reportas o deberías comunicarte con el centro criptológico, es decir, con el CNPIC, que es el infraestructuras críticas también, es el mismo. Y si eres industria, o sea, si eres ese es el CERSI, normalmente. Pero el sistema de no, son separados. No, porque además uno depende del Ministerio de Industria, otro depende del Ministerio del Interior, me parece, y otro... que va. El de Industria depende del Ministerio de Industria y el otro del Ministerio del Interior. O sea, que no. Por eso es bastante evidente. ¿Vale? Pero sí. Ellos lo que hacen es detectar y responder más que responder, apoyar. Porque luego encima hay mucha pelea, porque como hay muchas empresas que proveen servicios de CERTs a su vez, incluso CERTs certificados, ¿vale? En España hay cosas, SIA, SEC, Deloitte, o sea, hay compañías que tienen SOCs o CERTs y lo proveen como un servicio, porque se paga. Entonces hay mucha pelea también entre las empresas privadas, incluso el propio CERSI o el de porque están diciendo que están proveyendo servicios por los que ellos cobran, pero que lo están dando de forma gratuita, por lo cual están quitando. Eso se supone que es lo que el reglamento de la RGPD intentaba. Sí, de alguna manera. Y el EPIC también, y la directiva NIS también. Sí, en teoría lo que buscan. Pero al final son servicios distintos, porque al final los CERTs y demás nacionales, me da igual cuál sea, lo que tienen que ayudar es a que colaboren entre sí todos los CERTs, tanto los privados como los nacionales. ¿Vale? Ante un incidente grave, lo mejor que puede hacer es hablarse entre sí. Y de hecho, os digo, en Guanacaray ocurrió, o sea, entre sí se estaban hablando las entidades, y os digo que ocurría. Y los equipos entre sí se mandaban telegramas. No, en teoría esa es la función que deberían cumplir. De hecho, cuando el INCIBE hace los ciberejercicios estos anuales que suelen hacer los sectoriales, no sabéis qué lo hacen. Bueno, pues hace por ejemplo uno para el sector bancario. Entonces convocan a todas las entidades bancarias, ¿vale? El mismo día, a la misma hora, y se hace un ciberejercicio. Se simula un escenario de un ciberинcidente, ¿vale? Se ponen unas plataformas y entonces todos los equipos de cada uno de los CERTs de las entidades privadas
tienen que ir comunicando lo que van haciendo, lo que van investigando, se van dando artefactos, se van dando incluso imágenes de máquinas y demás, se ponen a disposición para que las analicen los equipos e intenten averiguar lo que pasa. Y luego hacen un informe cada uno de ellos y se saca un ranking de cuáles han sido los mejores. No se hacen públicos. Los rankings, a cada entidad se le dice qué posición ocupa en el ranking, pero no se dice la posición de los demás. Luego mentira, todo el mundo dice la posición que ocupa. El Red Team, entonces ahí se entiende. El Red Team, ¿has dicho? Sí, porque Red Team, Blue Team, entiendo que... Normalmente los ciberejercicios, en los últimos años el Red Team, es decir, el que ataca o el que hace la parte de eso, atacante, ha solido ser o Telefónica o Deloitte. O sea, hacen el ejercicio conjuntos, han sido Deloitte y Telefónica los últimos años. Y trabajan con el INCIBE, que es un coordinador, un mero coordinador. Los CERT privados actúan como Blue Teams, es decir, protegerse y ver lo que ha pasado, y luego hay un Red Team que es el que hace el ataque. Hay una persona que yo trabajé en el pasado, principalmente aquí que todavía estaba en ella, ahora ya no está ahí, en SIA, que algún año en alguno de los sectores ha trabajado como Red Team. Entonces, los que hacemos los ataques. ¿Vale? Se hacen esos ejercicios. Y en teoría la función que cumplen es coordinación, y se supone que la idea es que se comuniquen entre ellos las entidades. Al final lo que pasa es que compiten, no se comunican. Al final es una guerra de quién sale el número uno. ¿Vale? Para luego ir diciendo a sus jefes, somos los mejores. Es tristísimo. Sin embargo, entre la gente que nos dedicamos a este mundillo, pues se comunican. O sea, podéis imaginar, yo estaba encima de los ciberejercicios, ¿vale? Además están los dos lados. La gente se empieza a mandar telegramas, se empieza a WhatsApp, tío, si encontrado no sé qué está artefacto buscando si la gente se lleva. Pero claro, de ellos casos sí hemos entendido empresa. Porque muchas veces son, claro, si es sectorial, son competencia. Pero claro, es que eso es lo que busca un CERT nacional, que es que sea un incidente que puede ser sistémico, que puede estar afectando a todas las entidades financieras, a menos intereses que entre todas se ayuden y cuanto antes se recuperen. No que yo me levanto, qué bien, fenomenal, y a la otra me la han zumbado. Porque incluso a nivel nacional eso no es bueno, o sea, no aporta nada. O sea, no vas a perder clientes, bueno, claro, es que es lo que piensan, ¿eh? Voy a perder clientes a favor de la otra o viceversa. Y acaba compitiéndose. Desgraciadamente es un poco triste, pero sí que ocurre. ¿Vale? Pero bueno, es así. Bueno, como tengo la orden ministerial de dejarlo, aquí os paso más información. Como casi todo lo hemos ido mencionando, ¿vale? Conforme hemos ido avanzando. Entonces, bueno, pues ahí está. Esto es lo de las líneas de defensa que os contaba. Y toda la parte de gestión de incidentes y de crisis, bueno, de alguna manera lo hemos ido viendo. O sea, que tampoco creo que se haya quedado nada en el aire. Solamente una cosa muy rápida y lo dejo. Dentro de la gestión de crisis, casi todas las compañías, veis que siempre hay como tres capapartos, ¿no? Y dentro de los equipos de gestión de crisis suele haber, las compañías tienen el equipo operativo, el táctico y el estratégico en la gestión de crisis, es decir, el operativo es el que toma las medidas más operativas, las más inmediatas, ejecutan procedimientos y demás de crisis. La táctica toma medidas a medio plazo, ¿vale? Oye, pues hay que parar la banca online, hay que parar, cerrar las oficinas o hacemos algo por el estilo. Y la estratégica son de nivel más alto. Podrían incluso tomar la decisión de parar el banco. Un banco, parar una entidad o parar todo, ¿vale? Y eso muchas veces viene sobre todo de entidades británicas, ¿vale? Suelen llamarlos Bronze, Silver y Gold Team. El Bronze es el operativo, los Bronze suele haber más de uno, los que van a pues, el Bronze para el tipo de sistema, el Bronze para los de comunicación, el Bronze para los de seguridad. Luego tienes el TAC y el Silver, que les coordinan todos ellos ante un incidente más grave, y el Gold, que normalmente está el consejero delegado, consejo de administración y demás, que es cuando se toman decisiones de nivel a nivel. Hombre, si se va a reportar a una entidad, a una autoridad de control que les han comprometido la seguridad y va a salir en todos los medios de comunicación, yo os digo que llega a puerto. ¿Vale? Si bien es verdad que desde un punto de vista regulatorio tienen que cumplir porque les exige la regulación que tienen que hacerlo, pero como mínimo se le informa, ¿no? El consejero delegado, oye, que sepas que vas a salir en todos los medios de comunicación porque vamos a decir que nos han robado 3 millones de credenciales o nos han llevado los datos de 3 millones de tarjetas. Hay que hacerlo porque es regulación, porque es exigible, ¿vale? Pero bueno, por lo menos se le informa. Otra cosa es que luego se tomen a lo mejor medidas de otro tipo y decían, oye, pues mira, pues vamos a decidir si se va a dar una compensación a los clientes, por ejemplo, o se van a tomar medidas de alguna otra clase que puedan permitir paliar de alguna manera. O se va a escribir una nota de prensa y va a sacar el consejero delegado que va a salir diciendo para intentar dar un mensaje positivo, hoy ha pasado esto, pero ya se han bloqueado las tarjetas, a todos los clientes se les va a mandar ya una tarjeta nueva, no se les va a cobrar comisiones durante los próximos 3 meses, algo de ese estilo. Eso lo tomaría, esa decisión las tomaría un gol. ¿Vale? Lo que afecta al negocio. ¿Vale? Bueno, pues quedan ahí cosillas, como lo voy a pasar a través de, y esto es el ciclo de la gestión de incidente, pero como hemos ido viendo más o menos que funciona PT, por lo mismo desde el punto de vista de la persona. ¿Vale? Y la gestión de incidentes. Os lo paso por correo electrónico y bueno, lo paso a esta forma. Bueno, pues nada, pues eso. Espero que no os haya hecho muy aburrido. No, pero bueno, gracias, ha sido un gusto. Sobre todo porque ya habéis colaborado bastante.
Vale. Dime. Una pregunta. Del tema de si tuvieras que proponer algo como referencias, bibliografía o algo por el estilo ante políticas, gestiones de incidentes y cosas por el estilo, si por ejemplo practican algún análisis de esa análisis de malware, ¿qué ofrecerías tú? O sea, ¿qué recomendarías de ver, seguir? Pero hay una certificación que es de gestión de incidentes. Te lo pienso, te digo, no me acuerdo. Hay una certificación personal, ¿no? Una certificación para que es que de hecho para certificarse como CERT en la Academy Mellon exigen que varios de los miembros del CERT o del CSIC la tengan. Es una voy a escribir un WhatsApp pero no recuerdo, seguro que se acuerda de memoria y os lo digo, si no por correo electrónico os lo digo ahora si no recordáis. Mi correo es, bueno, no sé mi correo electrónico, menos fácil, daniel.zapip@gmail.com. Es fácil. Escribe un correo y lo doy. ¿Vale? Sí, seguro, porque hay una certificación para eso. Y si no, pues algo de CHFI o alguna de estas de Forensic, si te gusta mucho. Es una certificación de análisis forense. ¿Y tema de bibliografía no se plan directamente antes de meterse en la certificación? No, bueno, pero cualquiera de los manuales que tienen que ver con eso. El manual de la certificación esa que te digo de gestión de incidentes está bastante bien. ¿Vale? Y el de CHF también. O sea, son muy prácticas, son curiosas. Pero para gestión de incidentes, esta que te digo, es que además se le ahora mismo el nombre. Se llama... Es que llama Incident Responder no sé qué, Certify, CIR, no me acuerdo exactamente el nombre ahora mismo. Pero mando